Hola, ¿cómo estás? El día de hoy hablamos con el buen Kevin, a quien agradezco infinitamente su disposición para llevar a cabo esta plática. Algunos de los temas que mencionamos fueron en cómo llegó a la carrera de nutrición, hablamos de su proceso para terminar su maestría y el actual proceso que está llevando para culminar sus estudios en el doctorado. Hablamos de farmacología, de ser autodidacta, investigación científica, culturismo y muchas otras cosas más. Espero que disfrutes el episodio, no sin antes autopromocionarme comentándote que tengo espacios disponibles para asesoría durante esta temporada. Si estás interesado, mándame mensaje por correo electrónico, el cual dejaré en la descripción del video de YouTube, y de manera completamente gratuita podemos agendar una consulta para conocernos, platicar de tus objetivos y que conozcas mi forma de trabajar, así como los costos correspondientes. Sin más, te dejo disfrutar del episodio. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, platicando con Kevin Villa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esta temporada número 2 de Platicando que estamos arrancando. ¿Y qué les puedo decir? Un gustazo, un invitadazo de lujo, el buen Kevin Villa. ¿Cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Ángel. Gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí por este podcast. He escuchado bastantes ya de los que tienes en la plataforma de YouTube. No los he escuchado Gracias. todos, obviamente, pero sí he Gracias, tratado de gracias. escuchar la mayor parte de ellos, ¿no? Y estoy muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? No, un honorazo totalmente con lo que dices de los podcasts. Realmente ahí igual trabajo con el buen Fer, con el buen Dani, tenemos ahí Jim Rats, y te digo, esta fase de los platicando fue con lo que inicié. De hecho, con estos pláticas uno a uno fue con las que inicié, y pues ahorita traigo con la idea de retomar. Durante este tiempo que he estado un poquito más sumergido en todo este mundillo, me he encontrado con muchísimas más personas respecto a todo este tema pues de estas prácticas, sobre todo basadas en evidencia, ¿no? Que creo que es algo que realmente ha venido teniendo un impulso muy, muy interesante. Y nada, digo, igual, muy, muy amable por tu pregunta, todo va bastante, bastante bien. Entonces, pues Excelente. nada, Kevin, me dirijo a ti de esta manera porque realmente te me haces una persona muy densa en cuanto a hablando académicamente, ¿no? Realmente se me hace algo bastante, bastante, vaya por decirlo así, bastante duro, bastante denso. Digo, para quienes no estén enterados, probablemente si están escuchando el podcast, saben quién es Kevin Villa. Pero bueno, Kevin, si no me equivoco, tú tienes el MSC, que si no me equivoco es Master of Science en Sí, Fisiología del Músculo Esquelético. Digo, así no es. sé, no sé si sea inherente, o sea, sea lo mismo. Aquí hablar a nivel académico, digo, aquí en México se manejan más los títulos de maestría, doctorado, si no me equivoco, igual eres PH, the student. Entonces, no sé si sea lo mismo o realmente tiene sus pequeñas diferencias. Digo, es una forma rara de iniciar el podcast, Sí, pero es sí, algo no, que me da mucha pues curiosidad. en realidad sí hay algunas diferencias respecto a qué tipo de maestría es. Ujú, Respecto a las abreviaciones, ¿no? Pero a ujú. final de cuentas es maestría. En mi caso es maestría en ciencias fisiológicas Ah, con ok. especialidad en fisiología musculoesquelética, y Ah, ok. actualmente pues sí estoy realizando el doctorado en ciencias fisiológicas también, de igual manera con especialidad en fisiología musculoesquelética. Eso, digamos, el equivalente en Estados Unidos sí sería el MSc o PhD, ya Ah, una vez egresando. Sí, ah, pero ah, bueno, ajá. te agradezco ahí las flores inmerecidas. No, 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 para No, nada, la verdad hermano. que soy como cualquier otra persona, cualquier otro estudiante. Yo sigo siendo estudiante, soy eterno estudiante. Que yo creo que es la manera de mantenerse pues actualizados, vigentes, aprendiendo, Sí, sí. abiertos, sobre todo pues mantenerse pues con los pies en la tierra, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que esta, como lo mencionas, ¿no? Esta alma de mantenerte siempre estudiante, creo que es algo que se puede ver muy recurrentemente, pues sobre todo en personas que están como que tratando de llegar a un poquito más de conocimiento, que están un poquito más inmersas, sobre todo en este tipo de situaciones. Pero digo, o sea, ya particularmente quería preguntarte eso, ¿no? Digo, ser un estudiante de doctorado definitivamente sí cuenta con un rigor académico muy, muy alto, ¿no? Me gustaría que me platicaras un poquillo, digo, ¿cómo la llevas en cuanto a tu doctorado? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo es? Si está actualmente en una época muy pesada, o tal vez ya lo estás terminando, igual no sé. Mira, ahorita estoy en el primer año de doctorado, estoy Ujú. finalizando el primer año de doctorado. De hecho, en esta semana fue mi presentación de avances de tesis doctoral. Ya, ok. La primer presentación tenemos tres, ¿no? Una cada año, son 3 años en total. La Ah, ok. última es como un examen ya de pretitulación, y posteriormente te dan fecha para ya presentar por última ocasión lo que es tu tesis Ujú. culminada.
y para ese entonces ya debe estar el proyecto enviado a revisión para publicación en una revista científica. Ok. Pero hablando en cuanto a lo que me comentas, la dificultad y demás, la verdad que ahorita en el doctorado no me lo llevo tan pesado, o sea, sí es pesado, Ujú. porque me absorbe demasiado tiempo, ya que es un doctorado presencial, o sea, yo tengo que estar yendo al laboratorio, Ah, ya, ok. tengo que estar realizando actividades en cuanto a experimentación, Ujú. obviamente tengo que estar escribiendo tesis, tengo que estar investigando, pues también por mi propia cuenta, ¿no? Indagando más en la literatura, en los métodos y demás. Entonces, pues sí es algo absorbente de tiempo, además de que tenemos seminario de investigación, que es como una materia, Ujú. parte de, que Ujú. es básicamente presentar cada semana Ok. artículos científicos, digamos, con una revisión a profundidad de ese artículo científico, de pie a pa, o sea, desde lo que es el background del artículo Ajá. hasta la metodología detallada. Y Ujú. entonces generamos, posterior a la presentación, una discusión entre compañeros y entre el doctor, obviamente, que está en seminario de investigación. Pero la parte más, digamos, más difícil que yo creo que Ujú. tuve fue en maestría. Ok. Porque fue un salto muy abismal para mí el hecho de pasar. Yo soy licenciado en nutrición de profesión, Ok, entonces sí, sí. vengo del área clínica. Ujú. Y Ujú. tú sabes que el área clínica es pues, prácticamente totalmente ajena a un laboratorio, a todo lo que se hace en un Sí, sí, laboratorio, sí. ¿no? Totalmente. De hecho, mis compañeros que están conmigo en generación, la mayoría Ujú. son químico-farmacobiólogos, que ellos tienen, digamos, esa ventaja pues en esa área, ¿no? Sí, En sí, el área sí. experimental. Entonces yo cuando me meto, de hecho, antes de meterme, cuando pedí cartas de recomendación a mis profesores, porque te piden cartas de recomendación aparte de hacer todo el trámite para maestría, Ah, ok. sí me dijeron así, oye, pero ¿estás seguro que quieres entrar ahí? ¿No quieres entrar a Sí. ciencias médicas? Ok. No, o sea, sí quiero entrar ahí en ciencias fisiológicas, me gusta la fisiología. Ujú. Bueno, pues tú sabes, ¿no? Ya me firmaron y todo. Ujú. Ya estando dentro, pues fue que me di cuenta que sí era, pues, un salto muy abismal. O sea, la verdad que sí, me eché mis lloraditos literalmente en maestría. O sea, Sí, sí, sí. sí me costó trabajo, porque yo creía que sabía, por ejemplo, cuestiones fisiológicas, Ujú. pero lo que yo sabía era fisiología a nivel sistema, pues de una manera clínica. Ok, Pero ajá. ya cuando entras a un posgrado orientado en la investigación, Ujú. te vas a lo más profundo de lo más profundo. Entonces, ya ver la fisiología no solamente de sistemas, sino la fisiología a nivel celular, ya lo que sucede dentro de las cascadas de señalización, en el núcleo, toda la cuestión referente a genómica, transcriptómica y demás, pues sí fue bastante difícil, pero fue muy formativo, o sea, Ok. difícil en el sentido de que tuve que dedicar mucho tiempo Ujú. y mucho esfuerzo. O sea, es la primera vez que, digamos, sentí que me esforcé al 100% en mi vida académica durante Ok. toda mi vida. Sí, Y sí. aún así sentía no dar el ancho, ¿no? O sea, es como que, o sea, sí, sí estuvo pesadito, pero ya al final como que te vas adaptando, vas adquiriendo nuevas Ujú. aptitudes, es un entrenamiento obviamente que vas teniendo Sí, sí, sí. y ya comienza a ser parte de ti. Entonces ahorita en este punto en el doctorado, no te voy a decir que es un paseo en el parque, pero ya es como que ya siento que es mi zona también, o sea, ya la Ujú. hice mi zona. Como que ya vienes de ese nivel como de estrés, no creo que pasar ahí al salto a la maestría, como lo Ajá, mencionas, ya es como que ya un nivel más, digo, en cuanto a la cuestión, digo, en la cuestión de la fisiología, ¿qué vendría a ser esa parte? Ya hablar de biología molecular, ya hasta lo más, sí, o sea, en cuestión fisiológica, obviamente en maestría llevamos la formación desde fisiología de sistemas, que es fisiología cardiovascular, sí, sí. fisiología del sistema endocrino, del sistema musculoesquelético, etcétera. Ujú. Pero luego ya nos vamos a profundidad en cada uno de los tejidos, Ok, en las células, ¿no? De ese tejido. Y ajá, sí, sí. entonces conocer, obviamente, incluso la membrana, canales iónicos. O sea, Ujú. yo desconocía yo nada más sabía que había, por ejemplo, canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, pero Ujú. no sabía que había una superfamilia de canales de potasio y de canales de sodio. O sea, Ok, sí, sí, sí. es un montón de variantes que cada uno de esos canales se comporta distinto y tiene funciones distintas y hay que Ujú. saber, pues digamos, desde ahí, ¿no? Porque Sí, desde sí, ahí sí. parte, digamos,
toda la comunicación celular, intracelular, perdón. Ujú, Entonces, ya una vez que ves una señalización, vamos a decirlo, te lo voy a poner en un ejemplo, pues algo más didáctico, ¿no? ujú, Suponiendo que hay una molécula que llega a algún receptor en la membrana y ese receptor se activa. ok, Y ese receptor entonces por dentro de la célula activa cierta vía de señalización. ujú, Uno en la clínica nada más ve el de que, tal molécula se une a tal receptor y ujú, entonces esto genera un alivio del dolor o una disminución de la presión arterial o un ok, incremento de tal cosa, ¿no? ajá, Pero acá es como que paso a pasito, o sea, ¿qué ujú, pasa después de que se une esa molécula al receptor? ok, Hasta ok, el núcleo, hasta la expresión de genes ya a nivel molecular, ok, y cómo entonces al momento de expresarse ese gen y traducirse en alguna proteína, esa proteína qué función tiene, y ujú. entonces ya finalmente generar algún efecto en el organismo. Entonces, es como que paso a pasito cada una de esas cosas. Sí, claro, y creo que, digo, esta parte de la licenciatura de nutrición, digo, sí me sumergí un poquito ahí a tu Insta, me fui a tratar de ver realmente, desde cuando me di cuenta que tu Instagram es prácticamente personal, o sea, es tu Instagram totalmente personal y lo fuiste como que moldeando respecto a lo que ahora a veces como que igual subes, que igual supongo que mantienes ese toque personal y creo que igual, ¿no? O sea, base de la licenciatura, digo, actualmente yo apenas voy a entrar a séptimo semestre de la licenciatura igual de nutrición, ya ¿Sí? justo para terminarla. Y sí, como dices, o sea, ese pasillo. Ahorita me recuerda mucho que no, este semestre que pasó tuve la materia de la interacción fármaco-nutriente, donde vemos como que un poquillo respecto a eso. Y a mí me tocó exponer un tema de la interacción fármaco-nutriente en el sistema nervioso central, ¿no? Y sus implicaciones. Ok. Pero pues traté de dar como que una presentación más densa y tas, pero al momento de yo entrarme, empezar a ver videos, libros en cuestiones ya del área más médica, tal vez, en el área ya un poquito más específica, sí me di cuenta en de que dices, más, o sea, nos saltamos muchísimas cosas, o sea, es como que esto da esto, que al final de cuentas, digo, para una persona que está enfocada meramente en esa parte, creo que pues Así podría es. ser como que la aplicación práctica, ¿no? Es como que, oye, Claro, pasa claro. esto, entonces pues lo que te puedes llevar de todo esto es al final de cuentas esto, pero ya entrar como en estas situaciones, creo que sí es una cuestión de meterte a profundidad, de ver el núcleo, creo que del núcleo, y ya poder llegar a, como que a Exactamente. ese entendimiento mayor. Digo, realmente es algo muy interesante con lo que me platicas. Y pasando al tema de igual del laboratorio que me mencionas, digo, no sé si tú en la licenciatura también tuviste la oportunidad de llevar laboratorios, tal vez muy por encimita, o casi no tuviste ese acercamiento, porque a esto me recuerda igual una vez que me aventé unas de tus historias, que subías un poquito respecto al trabajo que estabas realizando y lo demás. Y totalmente digo, yo te comparto que yo he tenido la oportunidad de entrar al laboratorio pocas veces, digo, para cosas bastante básicas, pero yo no soy muy apegado a eso, o sea, no me gusta de que el show de las pipetas, de medir respecto a todo esto, ¿sabes? O sea, se me hace Sí, sí. complejo, se me hace como que, no sé, no me late. Por Sí, otra como que parte, no es lo sí, sí, mío. sí, totalmente. Y creo que como que tener igual ese choque aparte, porque igual creo que lo mencionabas, ¿no? Que igual creo que el mayor logro que lo obtuviste fue a la hora de entrar y empezar pues a practicar, ¿no? Digo ahí si Sí, quieres. de hecho en una de mis historias lo mencioné que yo, Ajá. o sea, yo entré a la maestría y no sabía ni manejar una pipeta, o sea, ni sabía ni cómo agarrarla bien, ni Ajá. cómo utilizarla correctamente. ¿Por qué? Porque, o sea, sí llevé laboratorio en la carrera de nutrición, sí llevamos en la materia de bromatología, ciencia de los alimentos, Ujú, sí, sí. pero como dices tú, es algo muy por encima, o sea, está bien para lo que es la licenciatura en nutrición, para el Sí, sí. aspecto práctico, Ujú, pero ya si te quieres ir a un área pues, de investigación, obviamente es muy por encima. ¿Por qué? Porque vimos únicamente, vamos a decir, cuestión de química de los alimentos, tal vez lo más a profundidad que llegamos a hacer es extracción de sangre. Para hacer ok. centrifugación, Ujú, separamos la fracción de los glóbulos rojos del suero de la sangre. sí. Hicimos por ahí alguna vez prácticas de determinación de triglicéridos, Ujú, colesterol total sí, en sí. sangre y ya, creo que fue como que lo más a profundidad que llegamos a hacer. Pero aún así, nunca tuvimos la formación de eh, a detalle, ¿no? O sea, cada quien agarraba la pipeta como quería, Sí, sí, sí. ponías, o sea, no llevabas como un control muy estricto que se debe llevar en un laboratorio. ¿Por qué? Porque incluso ya cuando estás preparando, ¿no? Ciertas disoluciones o Ajá. pipeteando, ¿no? En algunos pocillos, tienes Ajá. que ser muy preciso.
y entonces Ajá, la manera en que manejas la pipeta importa porque puedes agarrar algo de aire, burbujas, entonces no estás ajá. colocando la cantidad necesaria de la sustancia, ¿no? Que en ese momento vayas a colocar y ese tipo de cositas, pero sí. No, sí, totalmente. Y digo, sí, ahorita que me recuerdas, digo, yo tuve la oportunidad de sí llegar a hacer esas cosas en el laboratorio. Desafortunadamente ya no tuve tan acercamiento por las cuestiones de pandemia. Nos mandaron a casa y pues entonces justamente los semestres que me tocaba laboratorio, pues no los tuve, nada más los tuve así, pues como que nos explicaban muy por fuera y lo demás. Sí. Aunque te comento, digo, una parte ahí chisosita que me gustaría comentarte. En el último semestre que fue quinto, si no me equivoco, que fue la última vez que tuvimos laboratorio, nos mandaron justamente al, como que, yo digo, en esta parte desconocía todo esto, o sea, es nomás como que para mí era, pues nos van a mandar a otro lugar, ¿sabes? Claro. A las prácticas. Y me di cuenta que nos mandaron al centro de investigación de la universidad. Entonces llega este punto en el que yo creo que llegamos con las personas que estaban a cargo, que eran igual doctores, y pues se dieron cuenta que nuestra experiencia con las cosas, con los laboratorios, pues no era buena. Ya. Sí, 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 sí. y si no me equivoco, los laboratorios estaban a cargo de ellos. Entonces nos dejaban tocar muy pocas cosas. Yo creo que igual porque se dieron cuenta de la inexperiencia y se dieron cuenta de que, o sea, este es el laboratorio que él tiene a cargo, si algo pasa, algo más, entonces creo que ahí Sí. va a tener una repercusión en cuanto a eso. Entonces es Y curioso, luego, ¿no? Tocar todos sí. estos tipos de semillas. Ajá. También cuando uno entra ya en ese ambiente, te das cuenta que las cosas de un laboratorio son sumamente caras, muy caras. Demasiadas, sí, sí. Y, o sea, cositas así que tú dices: "Ay, esto es insignificante, ¿qué tanto puede costar?". No, es muy caro. O Sí, sea, sí, tal sí. vez sea como, no sé, oferta-demanda de las mismas empresas que venden a laboratorios, Probablemente. pero Ujú. son cosas muy caras que tal vez tenga que ver con ese aspecto que mencionas, ¿no? De que tal vez no los dejaban manipular mucho porque precisamente, pues sí, es como más de cuidado. Y antes de que pasemos a algo más que me quieras comentar, Ah, sí, 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 se me hizo claro. muy interesante algo que mencionaste hace unos minutos, el Ujú, hecho de que en el área clínica, a pesar de que nosotros veamos cosas, vamos a decir, como de manera muy sintetizada, muy resumida, ujú. en, Sí, sí, sí. en la parte biológica, Ujú. eso es lo importante, obviamente, para la aplicación práctica, ¿no? O sea, si Sí, eres claro. un médico, un nutriólogo, dentista, fisioterapeuta, etcétera, te Ujú, interesa eso, ¿no? La aplicabilidad, o sea, ya el resultado final. ujú. Sí, 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 totalmente. De repente yo cuando estaba en el área clínica nada más, no comprendía ciertas cosas de la investigación. Por ejemplo, no comprendía por qué se tenían que hacer experimentación en animales o en células, o no Ujú, comprendía por qué se tenía que hacer, por qué no todo se podía hacer directamente en humanos y como ensayos clínicos, ¿no? ujú. Pero ya después cuando estás del otro lado te das cuenta, ¿no? Que no todo es viable Sí, y claro. además pues todo viene de lo más básico. O sea, el hecho de que el doctor recete paracetamol, naproxeno o cualquier medicamento, Ujú. ya es la cerecita en el pastel de años de investigación y todo inició posiblemente en células aisladas, después pasó a animales Sí, claro. y después pasó a lo mejor a ensayos preclínicos y luego a ensayos clínicos para ya entregarle entonces por medio de la literatura Ajá. al profesionista la aplicabilidad, ¿no? En ese Ujú, momento, tantos gramos por kilogramo de este fármaco ujú. es para adultos, para niños, y es el efecto que va a tener, ¿no? En el organismo. Y entonces ya el médico aplica directamente ese conocimiento, pero se necesita toda esa ciencia detrás, obviamente. Y claro, Sí, importa para quien hace la ciencia en ese nivel, pero no es importante para quien la aplica ya directamente con el paciente. O sea, no es muy relevante, pues, ya en la práctica clínica. sí, totalmente. Creo que aquí partimos de que el hecho de estar constantemente buscando la profundidad de los temas, igual como que tener este conocimiento tan profundo te hace poder tener más visibilidad en qué cambiar, en qué proponer, en hipótesis que crear, ¿no? Y al final de Así es. cuentas, dedicarse a esta parte, cierto sector de la población, que en este caso pues son los investigadores y lo demás, para que las personas que están afuera, al final de cuentas, lleven eso a la gente, ¿no? Que igual por eso, si no me equivoco, es que se es tan específico en un artículo científico, ¿no? Para que se den absolutamente cómo es que puede llegar a ser replicable. Digo, y aquí algo que igual me gustaría tocar contigo es respecto a eso de los artículos científicos, ¿no? Creo que es algo muy, muy, muy interesante. A mí me ha tocado esta, particularmente mía, conversión de que muchas veces, una vez que entré a este mundillo del evidence base,
caí muy fuertemente en el link de PubMed y listo, ¿sabes? O sea, esa es mi respuesta. Yo no digo nada, solo mando el link de PubMed y listo. Yo creo que todos caímos ahí. No, totalmente. Y creo que es algo que me gustaría mucho platicar contigo, que estás muchísimo más inmerso en esto, ¿no? Los artículos científicos, muchas veces, desde mi perspectiva, y me gustaría ahí que me dijeras y me corrigieras adelante, el hecho de, mm, ¿cómo podríamos decirlo? Que la facilidad con la que se da un artículo científico, podría decirse así. O sea, siento que a veces, muchas veces pasa, a mí particularmente me pasa mucho en la carrera, en la que se da mucho el hecho de, no, es que tienes que tener el artículo y lo demás, lo cual se me hace sumamente importante, pero creo que eso muchas veces demerita o muchas veces le quita la verdadera importancia a meterse de fondo en un artículo, porque, o sea, si realmente yo te pongo un artículo, por el simple hecho de que leí las conclusiones y las conclusiones es como que, pues esto es el profe, pues lo doy, ¿no? Y al final de cuentas como que siento que podría llegar a demeritar un poquillo eso por el hecho de que no sabemos o no tenemos como que todo el background que realmente representa, primero que el artículo está ahí, que lo encuentres, que lo puedas bajar, que lo puedas hasta cierto punto interpretar, que yo considero en este momento no tengo tanta capacidad como para llegar a una muy buena interpretación de un artículo. Digo, para la primera barrera que a mí particularmente me surge, pues es el idioma, ¿no? Creo que la ciencia principalmente, los artículos más recientes y lo demás, todo está en inglés prácticamente, ¿no? O sea, tienes que de alguna u otra manera tener hasta cierto punto un dominio interesante del inglés por las cuestiones de la interpretación, porque tal vez lo puedes poner en el translate o así, pero en el contexto tal No vez es ese igual. tipo, exacto, ese tipo de palabrillas es como cuando nosotros estamos hablando aquí en español, ¿no? Hay cosas que a lo mejor sí entienden que puede ser de alguien que habla inglés, puede entender qué significa en español, pero en este contexto o en la forma en la que lo estamos practicando o lo estamos proponiendo, digo, no sé, quiero que me platiques un poquito respecto a eso, a los papers, a los artículos científicos, Sí, todo lo que es, todo lo que conllevan. Creo que ahí sería un tema bastante interesante a discutir. sí, mira, respecto a lo que comentas, ¿no? Yo creo que todos caímos en ese afán como de andar con la banderita de evidence-based Sí, y sí. ahí te van los links. Estoy, no sé, realizando, vamos a decir, entre comillas, un debate en Facebook. Te Ajá. copio y pego los links y aquí lo dice y órale, ¿no? Tengo la verdad. Ujú, Todos caímos en algún momento en eso. Yo siento que tiene algo que ver el hecho de cómo se lleva la educación universitaria a nivel licenciatura. ujú, Porque, por ejemplo, en mi generación, en nutrición, nos enseñaban, sí, a buscar en artículos científicos, en revistas indexadas, eh, buenas bases de datos, o sea, que fuera confiable la fuente. ujú. Nos enseñaban un formato que se llamaba Picot, que prácticamente era un formato para resumir el artículo, ¿no? Desde la problemática hasta las conclusiones del artículo. Ok. Pero nunca te hacen hincapié en revisar más allá de los hallazgos generales de Ujú, ese artículo, ¿no? O sea, nunca te dicen, oye, lo más importante es que revises también la metodología del paper, porque ahí viene precisamente qué hicieron y cómo lo hicieron, detalladamente. O sea, para eso es la parte de métodos. Es una descripción detallada de qué se hizo y cómo se hizo paso a paso. Si tú lees primero los métodos y luego te vas a leer los resultados, entiendes mucho más rápido el artículo, porque cuando estés viendo las gráficas, las figuras, inmediatamente vas a enlazar en tu cabeza lo que se hizo en la metodología, lo que te están mencionando que se hizo en la metodología y lo que te están plasmando visualmente ya ok, en el artículo. Pero ajá, muchas veces, pues uno como estudiante se va por el hecho de leer el abstract y luego te vas a las conclusiones y ves si fue significativo o no lo que estuvieron buscando y luego quizá ya te vas a las figuras y ahí a analizar un poquito, ¿no? Y ujú, si bien nos va a la discusión, a leer un poquito de lo que se discutió. Pero sí es importante, ¿no? Analizarlo un poquito más allá porque entonces si tú aprendes a desglosarlo, el artículo, desde introducción, el background, los resultados, la discusión, la metodología. Tú tienes un entendimiento entonces más profundo de lo que se hizo, porque si te lo están plasmando así, los investigadores, obviamente les costó trabajo realizar ese artículo, o sea, les llevó tal vez años de investigación, de preparación, para plasmarlo en un paper y entonces
ser publicado para que otros pares o incluso gente que no es del medio, del área de la salud, o sea, que sean nada más aficionados, pues pueda estar informado, ¿no? Entonces, obviamente te ponen toda la información que ellos recabaron durante su investigación y nadie sabe más de su investigación que quien hizo la investigación. Entonces, si tú te saltas varias cosas de un paper, pues te estás perdiendo como que de cosas interesantes que te Ok. puedes encontrar ahí Ujú. en el artículo científico. Y a final de cuentas, cuando vas un poquito más allá, eso a veces hace la diferencia entre que tú apliques un poquito más de razonamiento a la hora de la práctica, Ujú. a que nada más digas en las conclusiones de tales artículos, de tal metaanálisis, dice que yo debo de dar 2 gramos por kilogramo de proteína a todos para generar hipertrofia porque eso es suficiente. Y te encasillas en 2 gramos por kilogramo porque te dijeron que con eso. Ok, está bien, te están dando una idea, ¿no? De un rango posiblemente o de un, vamos a decir, de un punto de inicio en el cual puedes asignar esa cantidad de gramos por kilogramo de proteína, pero nunca te están diciendo los autores que bajo otros contextos que ellos no evaluaron, no puedas dar un poco más de proteína o un poco menos de proteína. Y entonces ya tenemos rangos mayores, ¿no? De que a 1.7, a 2.5, 2.7 y ese tipo de cosas, ¿no? A final de cuentas, ir más allá es como que te permite tener mayores herramientas para aplicar en diferentes contextos. Yo siento que eso es una ventaja que te puede dar. Ok, no, sí, totalmente. Digo, y ahorita regresamos si quieres un poquitín al tema. Creo que nos fuimos totalmente por ahí, un lado ahí respecto a todo esto de la ciencia y lo demás. Sí, Pero sí. antes de continuar con esto, que se me hace muy interesante, me gustaría platicarte un poquito de tus inicios. Digo, particularmente te digo, me aventé ahí un clavadito a tu Instagram. No sé si este lado del evidence-based, todo esto respecto a la ciencia, llevada al ámbito de la hipertrofia, llevada al ámbito pues de la estética corporal, de la recomposición corporal y todo esto que está teniendo últimamente auge muchísimo en redes sociales y en los que creo que estamos bastante inmersos ahorita en este momento, fue debidamente a que tú llegaste tal vez con una cierta perspectiva a la carrera, no sé si antes justamente de la carrera ya entrenabas pesas, te surgió de ahí el interés, o realmente este interés por ser tan profundo en cuanto a los conocimientos de hipertrofia surgió meramente por el interés académico. O sea, si fue primero el choque académico o fue primero el choque respecto a ir al gimnasio, lo demás. Platican un poquito de esos inicios, Kevin. Igual me percaté ahí de que igual te gustaba mucho desde la universidad, ¿no? En cuestiones de hacer exposiciones. Por ahí me encontré una Sí. publicación tuya que todo esto te gustaba. Platícame un poquito de perfil de ese tiempo. Ok, bueno, me voy a remontar así muy atrás, Sí, sí, que yo creo adelante, que adelante. ahí viene todo, ¿no? Sí, Es sí, como que como uno hace como una retrospectiva y dice, bueno, ¿de dónde me empezó a gustar todo esto? sí, sí, sí. Pues ya es de muy atrás. Realmente yo desde la primaria recuerdo que tenía como fascinación por el cuerpo humano. O sea, siempre me interesó mucho todo lo que tuviera que ver con el cuerpo humano, ciencias naturales. Yo en la primaria decía, yo voy a ser médico forense. Y de hecho, recuerdo que me iba a los ciber, se usaban los cibercafé en ese entonces, y juntaba Ujú. mis moneditas y ya rentaba media hora la computadora y me ponía a ver, de hecho, imágenes de, pues, de autopsias, ¿no? Porque Ok, ok. me Ajá, sí, gustaba sí. ver eso, no por morbo, sino que, o sea, yo quería saber cómo era el cuerpo humano por dentro, Ok, sí, pero sí. no en libros, sino de que yo lo quería conocer así de vista, ¿no? Ok, sí, sí. Entonces, desde ahí ya sabía que yo me iba a ir por el área de la salud. Ya después Ujú. pasando a la secundaria, yo también seguía ya con la mentalidad de que, bueno, me voy a ir por medicina, y esto va a ser mi área. Igual, las materias que siempre se me facilitaron fue biología, química, física, un poco, quizá mi limitante en física elemental eran las matemáticas, porque yo creo que por la manera en que me explicaban matemáticas nunca fueron de mi agrado. Ya después les agarré un poquito más de gusto, digamos un poquito de fuerzas, porque ahorita las necesito sí o sí, pero, Ok. pero en aquel entonces no tanto. Ya cuando pasé a la prepa, igual, ¿no? Todo lo que era química, biología, eran mis gustos. Siempre me gustó jugar fútbol.
Ujú, Entonces, de la primaria, fútbol, siempre me gustó hacer deporte, ¿no? ujú, Ejercicio y fútbol era ujú, mi hobby preferido. Eh, ya en prepa, recuerdo que íbamos, no recuerdo si quinto semestre. Sí, ujú, quinto semestre es cuando ya comienzas como que a ver tus opciones, ¿no? Al final ya para ver a qué carrera vas a ir y demás saliendo de la preparatoria. ok. En ese entonces, pues yo tenía como que la ilusión de ser jugador profesional de fútbol, según yo en aquel entonces. Yo creo que Sí. como todos en esa edad que les gusta el fútbol, vi que no se dio, entonces dije, bueno, me metí al gimnasio, tenía 17, yo creo que fue mi primer contacto con el gimnasio a los 17. Ujú, Antes hacía lagartijas, abdominales, sentadillas con mi peso corporal, pero ahí fue cuando tuve mi primer contacto con el gimnasio, ¿no? A los 17 años. Me gustó, me gustó, no fue una experiencia como de aversión, porque muchas personas sienten ese dolor muscular o lo que se le conoce cotidianamente como aporreamiento y pues ya no vuelven, ¿no? Al gimnasio. ujú, Y pues yo estaba acostumbrado a sentir eso por el fútbol, entonces realmente era algo que disfrutaba. Seguí yendo, pero pues nunca fui constante, ¿no? En ese entonces, de los 17 a los 22 iba en vacaciones únicamente al gimnasio, vamos a decirlo así. También por la cuestión económica, pues no tenía para andar pagando el gimnasio durante todos los meses. Desde la prepa recuerdo que yo me ponía a leer cuestiones de nutrición. O sea, yo desde que estaba como en cuarto semestre de preparatoria, ya sabía contar macronutrientes, ya sabía hacer un cálculo calórico con ecuaciones generales, ya sabía transformar eso, o sea, esos macros y esas calorías a alimentos, vamos a decir, ok, en un menú, ujú, muy burdo, pero bueno, ya lo hacía. ujú, Ya me metía en cuestiones de lectura de ejercicio, ya me metía a lo mejor un poquito más allá de que cómo se da la digestión, oye, que hay unas enzimas, que las enzimas son las que ok, digieren, ujú, proteínas, entonces ya me ponía a leer, digamos, como desde lo más general. ujú, Entonces, cuando yo salí la prepa, pues ya traía, pues vamos a decir, un pequeño background de lo que era nutrición, de lo que ujú, es el ejercicio. Y tuve vamos a decir, un peregrinar desde ujú, los 18 años hasta los 22. Yo no entré a la carrera hasta los 22. ok, O sea, hasta los 22 años yo entré a la licenciatura en nutrición. Vamos a decirlo así de manera muy resumida para no extenderme tanto. De los 18 a los 22 hubo muchas situaciones difíciles en mi vida. Se me ok, complicó bastante en varios aspectos. Entonces, digamos que no pude estar estable en ese momento ni académicamente, ni económicamente, ni en muchos aspectos de mi vida, ¿no? ok, Durante esos años, yo estuve un año en medicina, estuve un año en fisioterapia, estuve un año en comunicación, de hecho pasé por comunicación. En comunicación nada más me metí o sea, simplemente fue que quedé cerca del puntaje de quedar porque yo quería entrar a medicina. ok, No quedé, me dijeron, pues están todas estas opciones y ajá, dije, no me quiero quedar este año sin hacer nada, me voy a meter a comunicación, algo de provecho voy a sacar. ujú, Y al final de cuentas, sí, o sea, todo eso me dio un poquito de herramientas, ¿no? El ujú, hecho de que estuve en medicina, fisioterapia, comunicación, me dio background del área biológica y aparte me dieron herramientas en cuanto a la comunicación y expresión ante el público. ok, ajá, Entonces, al final de cuentas me sirvió. Y ya después a los 22 fue cuando entré a nutrición. No entré en ceros, ya sabía algo de anatomía, de biología celular, de fisiología general, ujú, de nutrición. Mm, Pues ya traía, digamos, un background quizá un poquito más grande ujú, que el de la mayoría de mi generación, ¿no? ok. Así es como, es un resumen, digamos, de dónde empezó todo y hasta dónde inició mi carrera. Ok, no, creo que está, digo, bastante, bastante interesante respecto a eso, llegar como que con ese, como lo mencionas, ¿no? O sea, con cierto background a ciertas cosas que tal vez por muchas veces, tal vez te exponen un tema
conociendo que es primera vez que lo vas a dar, bueno, que lo conoces, mejor dicho, pero el hecho de como que tú tengas este conocimiento previo o conocimiento tal vez muy a grosso modo de cierto tema, como que te da cierto, La podría agarras decir, rápido. sí, O sea, totalmente. es como que dices tú, ah, ya, o sea, esto y lo relacionas y como esponjita. Totalmente, ¿sabes? A mí, digo, ahorita con lo que mencionaste de los macros y todo lo demás, a mí me pasó muy similar. O sea, yo, digo, por las cuestiones de entrenar, yo empecé a entrenar desde muy, muy chico y justamente en la prepa, igual fue cuando me puse como que a investigar un poquillo más y ahí fue donde conocí los macros, conocí cuántas kilocalorías daba una grasa, un carbohidrato, una proteína y pues ya sabes, yo usaba MyFatSecret, usaba MyFitnessPal y ahí metía mis calorías y ahí decía, no, pues aquí más o menos le hago. Y eso, aunque mi objetivo número uno en ese momento era pues ponerme grande, ¿no? Crecer o generar esta hipertrofia, me ayudó mucho ya en el ámbito académico, porque pues por ejemplo en cuestiones de cálculo dietético, pues para mí era sumamente Pan sencillo. comida, sí. Sí, o sea, y era sumamente sencillo porque digo, no, pues esto yo lo hacía en mi cuarto yendo para cómo acomodarlo todo. Exactamente, sí, 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 sí. No, totalmente. nos pasó igual en ese ámbito. Y sí, y creo que, y ahora tú con lo que mencionas respecto a ya incluso traer este conocimiento de fisiología y lo demás, pues igual supongo que en esos ámbitos pues te dio un adelantamiento bastante interesante e igual considero que eso te ayuda a querer como que un poquito más, ¿no? Como que tratas igual de una vez como que entiendes ese tema, igual como que puede decirse que te empuja a conocer como que un poquitín más a fondo, ¿no? No sé si fue por esa parte la cuestión que te sucedió. Y yo, Digo, perfecto, pues ya regresamos a la segunda parte de esta plática que está siendo muy interesante, la verdad me está gustando bastante respecto a cómo vamos abordando ahí los temillas, digo, regresando a lo que estábamos platicando, como que ya traer cierto conocimiento previo a la hora de entrar a la carrera. Igual no sé si fue algo que a ti te sucedió, digo, en cuestiones de que a mí a veces me pasaba esta sensación como de decir, eso ya lo sé, como que decir esta sensación como de que a mí me daba de eso ya fue que para que lo repaso, para que lo reviso, ¿sabes? O sea, como que eso yo ya lo sé. No sé si te llegó a pasar, digo, esta situación como de decir, o de, no me gusta meter mucho la palabra menospreciar, pero puede decirse que sí a veces, a tal vez a ciertas materias, a ciertas temáticas. Digo, igual de aquí me gustaría que lo pues, empezáramos a conectar con ya tu interés más específico pues a todo esto, de en cuanto al fitness, a la hipertrofia y lo demás. Ajá, en ese momento digo, ahí fue cuando hiciste el gimnasio, ya seguías yendo al gimnasio, ah, ¿cómo ok, fue ok. la conexión? Mira, cuando yo hice el trámite para entrar a la carrera de nutrición, Ajá, yo, digamos, en ese momento tuve que tomar una decisión, ¿no? Ya habían pasado algunos años en los que no estaba en la carrera. Dije, ¿me aviento otra vez a aplicar a medicina o aplico a nutrición? Mi idea inicial era hacer medicina y después hacer alguna especialidad referente a nutrición o medicina del deporte. O sea, era como que ya sabía para dónde iba, ¿no? Dije, bueno, lo hago al revés, hago nutrición. Si en algún momento me llegan a dar ganas de estudiar medicina, lo hago. Y si no, pues sigo con mi camino. Si me gusta demasiado nada más la nutrición o algún otra área en específico, pues ya decidiré en el ujú, trayecto. El chiste es de que cuando yo hago el examen de admisión a nutrición, yo ya comencé a visualizar lo que quería hacer una vez entrando. O sea, dije, bueno, si yo ujú, quedo en nutrición y voy a ser nutriólogo, mi idea en ese momento o mi visualización no era ser el típico nutriólogo del consultorio atendiendo pacientes clínicos, ujú. sino de que yo quería entonces enfocarme a esta área que es el culturismo. Ok. O sea, desde ese momento yo ya lo sabía. Yo dije, yo voy a ser nutriólogo Ujú, y voy a tomar las herramientas y los conocimientos que me dan en la carrera de nutrición para entonces yo preparar a culturistas. ¿Por qué? Porque yo veía ya en ese entonces muchos videos en YouTube, pues de algunos referentes en México, ¿no? Vamos a decir algunos nombres de personas referentes, que el sí, Charro sí. Lomelí, que el Morris Garza, en Sí, aquellos claro, tiempos, claro. que son los más fuertes, no sé si llegabas Sí, a ver esos claro, videos. fue esa época en la que subían Entonces, las rutinas y todo lo demás, sí, sí, lo exactamente, todo recuerdo. eso me motivaba porque también yo veía que tenían sus preparadores y yo decía, ah, o sea, se me hace muy interesante que, o sea, que estos güeyes sepan algo que a lo mejor no todos saben y pueden crear esos físicos. O sea, es como Sí, sí. que yo necesito tener las herramientas para poder hacer eso. Ujú, Y mi pensamiento siempre fue, si ellos, o sea, hablando de preparadores formados empíricamente por medio de la experiencia,
principalmente, si ellos tienen la capacidad de asesorar a culturistas y guiarlos hacia esos físicos tan increíbles, ¿cómo es que profesionistas o sea, con estudios, vamos a decir, formales y profundos, académicamente hablando, cómo es que no se pudiera hacer? O sea, no puede haber un secreto, simplemente me imagino que es conocimiento aplicado. Así es como yo lo pensaba desde ese entonces. Ok. Entonces yo dije, bueno, entro, soy nutriólogo y utilizo esos conocimientos para la preparación física de culturistas. Ujú. Y sí, ya una vez entrando, entonces como dices tú, había ciertas materias, había ciertos temas que yo decía, ay, pues es que esto, pues ya lo sé, no le voy a poner tanto esmero aquí. Ujú. Pero entonces yo aprovechaba eso para enfocarme en, vamos a decir, en aprender cosas extra, lo que era el currículo de materias, que yo sabía que me iba a servir saliendo de la carrera. Ah, ok. Ujú. O sea, a lo mejor no le ponía tanto esmero en algunas materias, pero yo le ponía ya el esmero a meterme a cursos, a certificaciones, a asistir a congresos, o sea, Ok. adquirir conocimiento que yo sabía que iba a aplicar ya en lo mío, en el fitness, en el culturismo. Ujú. De hecho, pues por aquí si alguno de mis compañeros de generación llega a ver el podcast, ellos sabrán que incluso había algunas materias en las que no entraba yo a clase. Ok. Y no era porque fuera, vamos a decir, un término que balín, o sea, de que me Ajá. valiera la materia, simplemente yo sabía que esa materia pues no iba a ser aplicable para mí en la vida profesional. Sí, claro. Entonces yo decía, Totalmente. bueno, esta materia sé que la voy a pasar en el examen y todo, este tiempo mejor lo dedico a estudiar cosas que realmente me van a servir para lo que yo me voy a dedicar. Entonces, Ok. eso me sirvió mucho. Me sirvió mucho porque yo empecé entonces a ejercer antes de salir. Yo Ujú. me asocié con un médico, con un amigo médico, y él me prestaba un espacio en su consultorio, y ahí Ujú. comencé a dar mis primeras consultas privadas, vamos a decirlo así. Ok. Y me empezaron a llegar ya algunas personas en línea, 2 o 3 personas, vamos a decir que en ese tiempo tenía un total de, vamos a decir, 5 clientes nada más, pero para mí era demasiado porque ni siquiera había salido la carrera, ¿no? Sí, 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 claro. Y fue en 2018, ajá, como un año y medio antes de salir la carrera de nutrición, cuando preparé a una chava por primera vez ya para un evento de culturismo. Ok. Ujú. Ahí fue cuando la primera oportunidad que tuve de preparar a alguien y aplicar entonces los conocimientos que ya había adquirido hasta ese momento. Y ya digamos que de ahí fue como una cadenita, una bola de nieve. O sea, la X. preparé a ella, después se acercó alguien más Ujú. interesado pues que había visto a esta chava que se había visto muy bien en la competencia. Ujú. Entonces ya después preparé a otra persona y así sucesivamente, ¿no? Recomendaciones de boca en boca, etcétera. Y fue como una bolita de nieve y a partir de ahí fue como surgió todo esto. Y creo que ahí es bastante, bastante interesante todo eso que mencionas. Digo, tú ya entraste con una perspectiva, yo creo que ya muy trabajada en cuanto a la carrera, ¿no? Digo, a mí particularmente te comentaba lo de las materias porque a mí me pasaba que yo llegué con una perspectiva muy cerrada, ¿sabes? Era como de, yo era muy de nutrición deportiva, ¿sabes? Y me llegaban estas materias que yo jamás tuve este afán digo, este afán por querer aprender cosas clínicas. Realmente no me interesaba en lo más mínimo, era como, que, pues no, no me interesa. Entonces yo tomaba estas materias como, pues bueno, voy a entregarlo, pero realmente no les voy a poner muchísima atención. Yo me topo con pared cuando de repente me pongo a ver y a dar cuenta de la gran conexión que existe en cuanto a hablar de fisiología, de anatomía y todo esto llevarlo a la parte del entrenamiento, todo esto llevarlo a la parte de nutrición, en este caso, pues como lo mencionas, ¿no? En personas que tal vez quieren mejorar su estética corporal o en este caso ya de competidores, ¿no? Entonces ahí es como que yo me topo más con pared y ya es donde tal vez digo, no, 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 a ver, aguanta, o sea, creo que es un todo, ¿no? Es un todo, que al final de cuentas, como lo mencionas, Sí. definitivamente sí hay materias de las que sí dices, oye, pues creo que no, o sea, sabes, mejor nada más entrego Sí, lo que me toca, porque sí, a mí me llegaron a tocar materias pues, un poquillo más ahí, por ejemplo, no sé si a ti te llegaron a pasar estas de legislación o que te enseñaban con un exactamente. poquito de las normas y decía, bueno, Ajá. pues sí, como que está interesante y todo, pero no, no, realmente, como dices, pues no es una Sí, práctica tan pero grande. yo no voy por ahí.
y con permiso. Ajá, totalmente, totalmente, ¿no? Y ahí creo que Sí. como lo mencionas. Ahora, digo, en cuestiones esto de las certificaciones y lo demás, platícame un poquito el acercamiento hacia este tipo, pues, de conocimiento en cuestiones de cómo empezaste a filtrar las cosas que te llegaban, ¿no? Digo, ahorita que me mencionas los años en los que estabas, pues creo que son años en los que ya había este acceso muy, muy amplio a redes sociales, a internet, lo demás. Empezaba el Entonces, boom. empezaba completamente el boom. Entonces, aquí platicaba un poquito eso, ¿no? A mí, digo, te lo platico rápidamente en experiencia propia, me llegó a pasar mucho esta necesidad de ver algo y nada más decir, ah, no, certificados, estás como, quiero comprarlo, quiero tener más conocimiento y lo demás, como que perseguir más Realmente. cosas, ¿no? Sin Sí. realmente filtrar o si realmente juzgar o si realmente ver realmente la perspectiva o en este caso, por ejemplo, las recomendaciones de cierta certificación o dónde empezar a buscar un poquito más respecto a esto, ¿no? Porque tú igual estás, en ese momento supongo que ya te sumergías muchísimo más en las cuestiones de las ciencias del ejercicio, ¿no? En las ciencias de Sí. realmente del entrenamiento. Platícame un poquito respecto a eso, ¿cómo te empezaste a topar con esa información? ¿Cómo filtraste esta información? ¿Cómo pasó eso? Pues mira, yo creo que esa sensación de que ves un curso o algo interesante, ¿no? El diplomado, lo que sea, Ajá. cuando, sobre todo en tus primeros años de estudiante, Sí, sí, sí. yo creo que todos lo hemos tenido, los que tenemos el gusto por aprender, ¿no? De que, oye, toma todo mi dinero, pero dame el curso, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Sí, sí, lo llegué a hacer muchas veces. Ahí andaba de estudiambre por Ajá. andar aprendiendo más. No me arrepiento porque al final de cuentas yo sabía que eso iba a ser retribuible al paso de los años, tal y como está haciendo en este momento, ¿no? Eh, pero digamos que en cuestión de filtrar qué compraba o qué no compraba, qué consumía o qué no consumía de contenido, no sé, yo te diría que fue algo más... algo que ocurrió de manera natural. Yo creo que es algo que ya está en mí desde hace tiempo. O sea, Ujú, ahorita como investigador en formación que soy, me doy cuenta de que digamos, esa necesidad de investigar por mi propia cuenta más allá de lo que me dicen, ujú, ya ha estado siempre. Entonces, al momento de que yo veía un curso, una certificación o que yo veía X contenido, rápidamente me ponía a indagar, ¿no? Desde comentarios, ujú, buscaba comentarios en Facebook, buscaba comentarios a lo mejor en Instagram, me metía entonces al buscador, checaba si había opiniones de ese curso o no, checaba si tenía algún aval o no tenía aval, quiénes eran las personas que impartían, qué background tenían esas personas, si eran personas que realmente estaban estudiadas o no, ujú, y si el contenido estaba actualizado o no estaba actualizado. ujú. Y así, o sea, era como que de manera intuitiva en decir, o sea, me parece que este contenido de este curso, pues se ve muy actualizado, lo avala la NSCA o la ISSN Ujú. o el GC, la plataforma que en algún tiempo tuvo mucho auge, no sé si lo ubicas, No, creo que no, es la GC, no, no, no. o el Instituto Gatorade, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Ah, ok, O ajá. que de repente yo ubicabas algunos nombres de algunos ponentes, de fulanito de tal, sutanito, Ujú, entonces decías, o sea, ese ponente, pues siempre dicen que trae contenido de calidad y entonces ya te ibas por ahí. Y ok. por lo general, los buenos ponentes te recomendaban entonces, mediante sus referencias, pues buenos contenidos. Entonces ya es como que tú vas enlazando todo y vas diciendo, bueno, pues estos son Ujú, los referentes en investigación, estos son los referentes en cuanto a divulgación y estas son las plataformas o los medios por los cuales yo puedo adquirir cursos. ujú. No, sí, totalmente. Y creo que ahí es esa, como lo mencionas, esa conducción respecto a que una vez vas como que a veces, incluso en ciertas situaciones topados de con pared, digo, en cuestiones de que te vas dando cuenta y o ponderando ciertas cosas, o como lo mencionas, ¿no? Esta primera vez que es, no, pues voy a tomar cierta certificado, diplomado, y que cuando acaba como que dices, como que no sé si realmente valió la pena el pago que Sí, hice. No, y creo que ahí es algo completamente relevante. Digo, ya metiéndonos un poquito más en el tema en cuanto a cuestión de los referentes, ¿no? Esto me trae mucho a recuerdo igual justamente unas historias que tú mencionaste, en las que si no mal recuerdo, como que mostrabas el área en donde estabas trabajando, tu centro de investigación, un poquillo lo demás, haciendo sí, referencia
a la investigación que se hace, ¿no? En México respecto a esto, ¿no? Porque muchas veces se escucha esto de que definitivamente los referentes son prácticamente la gran mayoría anglosajones, unos que otros españoles, y como que llegar a esto, a esta pared de decir, oye, pues aquí también estamos, ¿no? Creo que es algo muy, muy interesante que me surgió, digo, particularmente y comenzando con esa situación de los referentes. Platicar un poco respecto a la obtención de información. Yo ahorita actualmente, esto te lo comparto completamente, hace no mucho, ya después de un muy buen rato, yo sabía que existía la plataforma, pero hace no mucho, pues igual entré en esta suscripción a la revista de Más, que creo que es una gran revista para poder obtener información Sí, respecto a claro, todo esto. Entonces, platica un poquito respecto a los claro. referentes, cuáles fueron los primeros que escuchaste, ahorita actualmente, tal vez en qué personas podrías decir que rescatas o valoras un poco más su interpretación de los datos. Coméntame un poquillo respecto a eso. Ok. Sí, mira, es interesante lo que comentaste al inicio, ¿no? El hecho de que Ujú. de repente nosotros conocemos referentes en nuestra área, o sea, en nuestra área de interés, pero tal vez dejamos de lado o ignoramos que hay una comunidad científica muy grande, que no todos están interesados en ser conocidos, en hacer divulgación de ciencia, y que están ahí en su laboratorio enfocados en hacer investigación de muy alta calidad y que posiblemente nadie del público general los conoce. Los Ok. conocen dentro de el medio científico, ¿no? O sea, Ujú. porque siempre los científicos digamos, al estar revisando la literatura, pues se van conociendo entre autores. O sea, de repente ya saben que, López, el que habla siempre de contracción muscular. O fulanito de tal, este es el que siempre investiga de, no sé, de suplementación en el alto rendimiento. O sea, entre ellos se van conociendo, pero no quiere decir que sean todos como que afines a tener exposición social. Y Ok. realmente, o sea, cuando estás dentro de esa esfera, te das cuenta de que el trabajo de un científico es muy pesado, es bastante arduo, dedican toda su vida a la ciencia y a veces están ahí en el anonimato de la sociedad. Pero el gusto de ellos no es el darse a conocer en la sociedad, su gusto es contribuir a hacer ciencia por el simple placer de hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. En sus áreas. Entonces, nosotros que estamos en esta área vamos a decir, de ciencias del ejercicio en general, que Ujú. abarca tanto el rendimiento deportivo, el fitness, culturismo, Ujú. todo lo que engloba, pues es como un área de mayor exposición. O sea, porque se presta más a la divulgación de redes, se presta más, es más llamativo, obviamente, ver Ujú. a culturistas entrenando que ver, no sé, unas células en una caja de Petri, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. O sea, es más llamativo, es más interesante. Entonces, yo creo que dentro de los referentes del área que nos interesa a nosotros, no han cambiado mucho en estos años. O sea, siempre desde el momento en el que yo comencé a indagar más en Ujú. hipertrofia, Brad Schoenfeld, Eric Helms, Mike Zurdos, Greg Knuckles, eh, no sé, de repente en nutrición deportiva, Asker Jukendrup, eh, ¿quién más se me está yendo? Se me fue el nombre de una investigadora científica me parece que es de Inglaterra, o Um, no recuerdo dónde es, Burke, no sé si es de Inglaterra, si me estoy equivocando, ujú. pero bueno, o sea, el chiste es de que los referentes en nuestra área, Ujú. pues han venido siendo prácticamente los mismos en los últimos años, pero no por casualidad, sino porque en los últimos 10 años la investigación científica en lo que a nosotros nos interesa, que es el fitness, culturismo, ha avanzado una barbaridad. O sea, el conocimiento que tenemos hoy en día respecto a hipertrofia, respecto a pérdida de grasa, estética corporal en general, suplementación para esto mismo también, para hipertrofia y pérdida de grasa, hace 15 años no es ni de cerca al conocimiento que tenemos hoy en día. Entonces, estos autores, estos referentes son los que han aportado pues gran cantidad de toda esta evidencia que tenemos en la actualidad. No, sí, totalmente. Y creo que aquí igual un O sea, tema que... obviamente se me van
muchos nombres en este momento, ¿no? Pero te estoy mencionando, vamos a decir, entre comillas, los más comerciales, porque obviamente hay Ujú. más, Sí, claro, claro. más investigadores. Sí, Sí. totalmente. Creo que ahí Brad Schoenfeld creo que suena mucho respecto a las cuestiones de hipertrofia y lo demás en cuanto a investigaciones. Y algo que realmente igual me gustaría comentar un poquito contigo, digo, ya tocando un poquito temas más específicos, respecto a la hipertrofia. Otra vez retomo, es que cuando te avientas historias, la verdad, siempre me las aviento cuando estás platicando porque siempre traes temas muy interesantes. Entonces, otra vez recorriendo a tus historias en donde desglosabas un poquito respecto a lo que estabas haciendo en ese momento en tu laboratorio y también un poquito respecto a la hipertrofia, en que realmente, ¿qué tanto hasta este punto sabemos de hipertrofia en cuanto a la relación de crear masa muscular? Digo, citando un poquito este libro bastante famoso de Mike Rettel, que es de los principios científicos de la hipertrofia, en donde nos menciona pues las cuestiones de la tensión, del rango de intensidad y lo demás, que al final de cuentas es algo que hasta cierto punto se tiene, pero preguntándote a ti, en este momento, tanto de hipertrofia, ¿cómo podríamos ahorita tal vez tener aplicaciones prácticas? ¿Tú cómo ves el campo de investigación respecto a ese tema en específico? ¿Consideras que está en un crecimiento aún muy exponencial o tal vez ya no tanto? No sé, platicaba un poquito respecto a ese tema. Pues mira, podemos dividirlo, vamos a decir, en dos vertientes, ¿no? Ujú, Investigación en hipertrofia a nivel celular, molecular, e investigación en hipertrofia, pues a un nivel, vamos a decir, macro, en estudios con ujú. personas y mediante, entonces, la observación y medición a través de DEXA, ultrasonido, Ok. o sea, Ujú, ese tipo de medidas, ¿no? Que son más a nivel macro, o sea, que ujú. ves ya en la persona manifestadas. Ok, sí, sí. Entonces, yo creo que en las dos áreas hay mucha tela de donde cortar. O sea, tanto en Ujú, el área biológica, molecular, ujú, las vías de señalización involucradas en la hipertrofia no, o sea, no están para nada totalmente descritas ujú. y todavía hay mucho de donde cortar. O sea, incluso ahorita se me viene a la mente el papel de la mitocondria, ¿no? La Ok. mitocondria, que es un organelo en la célula que se le considera típicamente como un organelo para producir energía únicamente, Ujú, pues tiene un montón, múltiples funciones dentro de la célula. O sea, incluso la mitocondria tiene su propio ADN, la mitocondria produce sus propios ARNs, micro ARNs mitocondriales, ujú. eh, participa en la regulación del calcio intracelular, entre otras cosas. Y en la actualidad hay algunos estudios que al parecer nos indican que la mitocondria también participa en los procesos de hipertrofia. O sea, Ok. al momento que nosotros estamos haciendo contracciones en el gimnasio, estamos contrayendo el músculo, Ujú, estamos en ese momento, vamos a decir, activando, que hablando en un término más correcto, sería despolarizando las células musculares y en ese ok. momento están contrayendo, ¿no? Ajá. Cada contracción del músculo hay liberación de calcio dentro del músculo, Ujú, porque el calcio es la molécula que se tiene que unir en la maquinaria contráctil a una proteína que es la troponina C, para ujú, entonces permitir el acople entre actina y miocina y que se dé el deslizamiento de los miofilamentos ujú. y que se dé la contracción muscular. Pero así como hay liberación de calcio al interior, así tiene que haber una disminución para que el músculo se relaje. Si el calcio no disminuye, el calcio queda pegado y el músculo queda contraído. O sea, el calcio no se va a destruir, tiene que recapturarse de alguna manera y volverse a almacenar en el retículo sarcoplásmico, que es la cisterna, ¿no? Ok, sí, sí. Bueno, la mitocondria es un amortiguador de calcio. O sea, la mitocondria ante altas concentraciones de calcio intracelulares abre un poro grandísimo que se llama MCU, Ujú, y mediante ese poro ingresa calcio en la mitocondria para ayudar a disminuir las concentraciones de calcio en la célula, pero además cuando ingresa ese calcio en la mitocondria, ayuda a que incremente la expresión de un gen, que es PGC alfa 1 alfa, PGC 1 alfa 4, perdón. ok, ajá, Hay un PGC 1 alfa que es inducido por el ejercicio aeróbico, ujú, pero la isoforma 1,4, PGC ujú. 1 alfa 1,4, induce la hipertrofia muscular, o sea, ayuda en los procesos de hipertrofia muscular. Ah, ok. Ujú, Entonces, mientras estamos contrayendo el músculo, que hay altas concentraciones de calcio en la célula, la ujú, mitocondria está ayudando, está promoviendo a que incremente la expresión de estos genes que ayudan a entonces llevar a cabo procesos de hipertrofia, ¿no? Ya sea síntesis de proteínas miofibrilares,
o de reparación, de reconstrucción del músculo. Entonces, Ok, la ujú. mitocondria que uno creería, pues eso nada más para crear ATP, ¿no? Pues resulta que también contribuye, Sí, porque sí, sí. incluso se han hecho algunos modelos, y aquí es donde cobra relevancia los modelos animales. Se han hecho algunos modelos animales donde hacen, se le llama knockout, que es, digamos, generar que los ratones nazcan sin ese poro de la mitocondria que ingresa calcio, Ok, digamos que son mitocondrias disfuncionales. ajá. Entonces, si las mitocondrias no pueden meter calcio, pues sucede que no hay hipertrofia muscular. Ah, ok. Entonces, Ujú, entonces es como que uno de los eslabones que contribuyen a la hipertrofia muscular, la contribución de la mitocondria. Pero entonces no tenemos que ver todo como de manera aislada, o sea, porque es lo que sucede muchas veces. Ah, sí, tensión mecánica, algunas proteínas en la membrana integrinas activan vía de señalización intracelular, activando mTOR, y mTOR incrementa síntesis de proteínas, y ese es el mecanismo de la hipertrofia. Tan, tan. No, no es tan sencillo. O sea, ok. ese es uno, pero hay otras proteínas sensoras dentro de la célula, Ujú, incluso en los sarcómeros hay proteínas sensoras como la filamina, si no mal recuerdo, y ujú. luego están otros mecanismos reguladores como este, como la mitocondria, entre otros, que en algún punto convergen para activar ya sea la misma vía de señalización, en este caso mTOR, o alguna otra vía de señalización que contribuye entonces a la hipertrofia muscular. ¿Por qué? Porque la hipertrofia muscular, tú sabes que no se da únicamente por el incremento de miofibrillas. O sea, es el Ah, sí, sí. incremento de miofibrillas, el incremento de algunos elementos no contráctiles, pero que también son estructurales, Ujú, el incremento incluso de mitocondrias, del tamaño mitocondrial, o sea, es decir, involucrando la biogénesis mitocondrial ya también, ¿no? El ujú. incremento del plasma de la misma célula, entre otras cosas. Entonces, hay un montón de cosas ahí dentro Ujú. involucradas en que la fibra muscular entonces adquiera mayor grosor, mayor tamaño. Sí, claro, creo que ahí tocar, como lo mencionas, ¿no? Irse muy profundo en cada, en este caso tocando lo de la mitocondria, es algo muy, muy interesante respecto a esto. Digo, ahorita con lo último que mencionaste, y justamente lo traigo fresco porque creo que ayer lo estaba leyendo, respecto a esto de la hipertrofia miofibrilar y sarcoplasmática, ¿no? Ok, Ahí justamente en Más fue que me aventé y revisaron un artículo respecto a creo que fue en el 2019 en donde creo que es famosillo el artículo respecto a que a 15 personas las sometieron a un entrenamiento durante 6 semanas y les fueron haciendo pruebas respecto para ver si había indicadores de hipertrofia miofibrilar o sarcoplasmática. Y bueno, al final de cuentas, algo que aquí me llamó mucho la atención y que digo, no sé si esté hilado, digo, es algo que ahorita acabo de inferir y no sé si realmente tenga algo que ver con lo que me comentabas de las mitocondrias, ¿no? Que se infería que igual pues el hecho de tener esta predominancia, no única presencia, pero predominancia del sistema energético anaeróbico, podría dar como que ¿cómo podríamos mencionar lo que la hipertrofia sarcoplasmática la veían como una preparación o como que ok. hacían un poquito respecto a que la fibra se preparaba para ser Ujú. más efectiva con el sistema energético anaeróbico y en base ahí se daba una hipótesis de que a lo mejor la preparaban para poder resistir respecto a un crecimiento ya más miofibrilar, o sea, respecto a las fibras, ¿no? Que muchas veces igual aquí lo tocan desde la perspectiva, yo considero mala, digo, no sé, a que muchas veces dicen, no, es que la hipertrofia miofibrilar se da solo en powerlifting porque es la funcional y la sarcoplasmática en culturistas porque no es realmente funcional y lo demás, y que es más agua y por eso cuando dejas de entrenar el músculo se reduce y lo demás. Digo, no sé si eso que tenga que ver, tal vez eso pueda hilarse respecto a como que ver la función realmente de cada parte de la fibra muscular, o sea, no nada más de la miofibrilla, que tal vez es la parte contráctil o la parte en que se encarga más de la contracción, sino en base a ver más respecto a eso, ¿no? Digo, no sé si tenga que ver con el tema igual de la mitocondria que mencionabas. Sí, no, totalmente. O sea, realmente digamos, la fisiología y la biología a nivel molecular es bastante compleja. O sea, por eso Ujú, siguen las investigaciones, porque no es como que algo que tengamos un total entendimiento y que ya no se modifique. Entonces, obviamente, pues ese tipo de estudios te está hablando de una interacción, ¿no? O sea, si estás viendo como que a mayor cantidad o a menor cantidad de mitocondrias hay cierta respuesta en la fibra muscular, o a mayor cantidad o menor cantidad de mionúcleos también existe diferencia en el tamaño
o en la regeneración, etcétera. Esto lo único que te está diciendo, vamos a decirlo de una manera más aterrizada, es de que todos estos elementos contribuyen de Ok. cierta manera al mantenimiento, a la Ujú, regeneración y a la hipertrofia del músculo. O sea, ujú. es un entorno, vamos a decir, sincronizado Ok. para que se mantenga el músculo esquelético y que mantenga sus funciones de plasticidad o regeneración también. Ok, totalmente. No creo que es un tema muy interesante respecto a todo esto de la hipertrofia, digo, para dejar como que un poquito eso, ¿no? O sea, dejar como que más abiertos los caminos respecto a Y, que... Sí, y sí, ¿quieres agregar mira, algo? Ujú, sí, sí, sí. Para la audiencia que nos está escuchando, todos estos tecnicismos y términos más a profundidad, digo, porque tú tienes audiencia tanto profesionista como ujú. aficionados, ¿no? Sí, Que no son totalmente. del área, pero que son aficionados del fitness. Esto, hablando de una manera más aterrizada, o sea, ahora sí que de las moléculas a la ciencia aplicada, ¿cómo lo pudiéramos ver? ¿Ok? Pues sabemos que hay múltiples vías de señalización que inducen a la hipertrofia. Hay diferentes mecanismos que son activados en las células musculares para que Sí. inicie la síntesis de proteínas, la biogénesis mitocondrial, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, Sabemos que hay una relación en el entrenamiento de volumen-hipertrofia, ¿no? O sí, sea, sí. por lo general, la mayor volumen, mayor hipertrofia, claro, hasta cierto punto. Ujú, Entonces, aterrizando esto, ¿qué quiere decir? Bueno, que a mayor volumen significa mayor cantidad de contracciones musculares, ¿no? ujú, Mayor cantidad de contracciones musculares a cierta tensión estaría entonces activando vías de señalización por medio de tensión mecánica y vía intracelular por otros elementos como el calcio. ujú, Y entonces esto nos estaría generando expresión de genes y ujú. expresión de proteínas finalmente, o sea, la síntesis de estas proteínas. Entonces, digamos que haciendo una relación de volumen, vamos a decir más expresión de genes. Más volumen, más síntesis de proteínas. Claro, hasta cierto punto, ¿no? Llegas a un punto en el que si excedes ese volumen, entonces el daño es demasiado y la célula tiene que echar a andar otros mecanismos para reparar ese daño e incluso Ok. utilizar elementos ya no para la hipertrofia, sino para regenerar, Ujú, agotar esos elementos ahora ya para la regeneración y no para añadir material extra. ok. Así de manera general lo pudiéramos aterrizar de una manera más práctica, pues uniendo cuestiones fisiológicas ya con la parte práctica. Sí, creo que aquí se puede hacer la unión en la cuestión que mencionábamos, ¿no? Respecto a los principios que nos da la ciencia para poder tener como que estos principios prácticos en el día a día, en cuestiones de estar vigilando tu volumen de entrenamiento. Hay mucho la importancia que hasta cierto punto yo le veo y no lo que tú también respecto a llevar un seguimiento de lo que haces, ¿no? Llevar un seguimiento de cuántas series, en qué grupos Así es. musculares, o sea, tratar de ser como que tener esa cuantificación de lo que está pasando y ya en base a eso, pues ir tomando decisiones, ¿no? Es importante como, digo, todo eso que ahorita hablamos respecto, cosas muy del núcleo, ya las pasamos a la parte práctica, creo que es sumamente Claro. interesante, ¿no? O sea, como que ver Es- realmente la raíz de muchas aplicaciones que se dan en el día a día. y Ajá. eso precisamente es lo que me apasiona más. O sea, el hecho de tengo que meterme tan a profundidad a entender las cosas tan bien para yo poderlo trasladar entonces a un entendimiento práctico. Porque si no, no estoy a gusto. Sino así como que, Totalmente. oye, ok, pero ¿esto qué? O sea, ¿esto qué me dice? Sí, sí. Entonces tengo que como que unir los eslabones hasta que digo, ya. O sea, hay esta relación, ¿no? Entre los eventos que ocurren macro con Ujú, los eventos que ocurren a nivel celular. Y ujú. ciertamente todo está unido, o sea, todo ocurre por algo. Sí, Eh, sí. no sé, porque de repente hay algunos estudios, te lo menciono así de manera general, en el que miden la expresión de mTOR. Y Ujú, resulta que, no sé, comparan grupos y los que expresan mayor cantidad de mTOR no tienen mayor incremento de masa muscular. Entonces dicen, bueno, mayor síntesis de proteínas o mayor expresión de esta vía, pues no ujú, significa más hipertrofia. Mm, ok, eso es lo que te dice el estudio, pero no te están diciendo en qué momento están tomando la biopsia del músculo, no te ok. están diciendo si es una hora, o bueno, a lo mejor te lo dicen, pero no sabes si lo tomaron una hora después del entrenamiento, qué pasaría si hubieran tomado esa biopsia 8 horas después, 24 horas después. O sea, los Ok. eventos moleculares dentro de la célula ocurren en diferentes puntos, en diferentes momentos, ¿no? A través del tiempo. Entonces, todo lo que vemos a nivel macro, si vemos que el bíceps crece, es porque en las células del bíceps, en las células musculares del bíceps, ocurrió algo
que evidentemente concluyó en la síntesis de más proteínas que incrementaron ese bíceps. O sea, no es como que mágicamente mis bíceps crecieron y no ocurrió nada dentro No, de sí, esas sí, células. O claro, sea, claro. todo debe estar unido. Pero claro, lo difícil es entender entonces esta unión, ¿no? Todavía hay como una brechita ahí entre No, sí, lo claro. molecular y la parte práctica. Pero claro que se puede hacer esa unión como lo acabamos de hacer ahorita. No, totalmente. Creo que eso es muy interesante, ¿no? O sea, el simple hecho de ver eso, o sea, sí, de ver que tu bíceps lo mediste cierto día y dentro de 2 meses lo mediste y creció, algo pasó adentro del bíceps. O sea, definitivamente Claro. algo pasó. O sea, Sí, desde ahí, pues, no puede, o sea, no puedes decir, ok, los bíceps de X, del grupo A versus el grupo B tuvieron un incremento de 2 centímetros o vamos a decir 10 centímetros. No, 10 ah, centímetros no es demasiado, 2 centímetros, vamos a entonces, dejar. ajá, sí, sí. Eh, pero en la determinación de mTOR no hubo diferencia significativa. Y no puedes decir entonces, entonces, pues incrementaron esos 2 centímetros por quién sabe por qué, o sea, por obra del Espíritu Santo. Ok, a lo mejor no fue mTOR, o a lo mejor sí fue Ujú. mTOR, o a lo mejor fueron varias vías en conjunto de mTOR, pero el chiste es de que hubo síntesis de proteínas. O Ok. sea, hubo vías activas que activaron Ujú, la síntesis de proteínas y es material extra que está en tus bíceps. O sea, entonces, sí, algo ocurrió. No salió en ese estudio, no encontraron lo que ocurrió, pero ujú. no quiere decir que no haya ocurrido nada a nivel celular. Entonces, Ok. de Ujú, repente ese es el tipo de cosas en las que eh, sí leo a veces unos comentarios de que dicen, realmente los aspectos fisiológicos no son relevantes, lo más importante es lo que vemos en el ancho de la literatura respecto a los ensayos clínicos o ya en personas, ¿no? ujú. Y, ok, estoy de acuerdo en el ámbito práctico, ya cuando lo aplicas Sí, directamente con sí, tu cliente, ¿sí? Pero totalmente. no quiere decir que no tenga relevancia o no quiere decir que no esté Ujú. unido, ¿no? Esta parte práctica con la parte biológica. Sí, claro, y creo que tú igual ahí es donde entra mucho tu papel de investigador, ¿no? De generar Sí. decir, ok, ¿qué pasó, no? El hecho de tener como que ese conocimiento tan, tan profundo respecto a ciertas cosas, como que te hace mucho llegar a esas conclusiones de decir, oye, sí, pero ¿qué pasó? O sea, hubo algo de Ajá, por medio, entonces algo sí, está pasando. Entonces algo creo que está ahí es pasando. Sí. donde entra mucho esa cuestiones de tu papel como investigador. Entonces, mira, te quiero hacer una pregunta más. Te hago la pregunta, ¿te parece? Y vamos a un cortecito más y te mando un link ya Sí, para claro que que sí, vayamos claro que sí. cerrando sin problema. Y ahí Claro te que va sí. la pregunta. Mira, esto es respecto a la parte de la farmacología. Creo que es algo que tú, si no me equivoco, diste unos cursos, llegué a ver Sí, en sí, tu sí, doy Insta, curso respecto a ajá, ello. que subiste respecto a eso. Y también hablabas un poco respecto al tema en las cuestiones de que muchas veces vemos estos cursos, muchas veces hasta pintados de certificaciones respecto a farmacología, pros, contras, cómo llevar tu ciclo, ¿no? Y llegar a cierto punto en competencia, que eso es muy, 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 muy recurrente aquí en el ámbito del fitness mexicano. Claro. No, no me puedo imaginar respecto a todo el campo que tú puedes ver, digo, respecto a la farmacología. Digo, yo me he metido un poquito respecto a estas cuestiones de los fármacos, a todo esto de la farmacodinamia, farmacocinética, y todo esto respecto a los receptores, a que se pronuncian, a que tal vez merman respuestas. Entonces, aquí me gustaría conocer un poco tu perspectiva respecto a la farmacología aplicada, en este caso, pues a culturistas, a cuál es tu perspectiva respecto a eso, cuál es tu visión respecto a eso, igual respecto a estos tipos de cursos o los tipos de contexto que a veces se dan o la Ok. imagen que muchas veces se tiene de la farmacología. Creo que algo sería muy, muy interesante a platicar. Sí. Listo, pues ya regresamos a la tercera plática después de un cortecito. Entonces, ahora sí, Kevin, adelante, digo, respecto a la preguntita que te hice. Adelante, carnal. Sí, mira, respecto a los cursos de farmacología, sí es como que no me gusta entrar como en ciertas polémicas, no voy a dar ni nombres ni nada, nada más voy a Ujú. decir lo que pienso, mi opinión al respecto. Sí. Pero los cursos de, entre comillas, farmacología que actualmente se ofertan a nivel nacional, y no solamente actualmente, sino en los años anteriores, más que cursos de farmacología, yo les llamo, como le dije hace unos días a Fernando Equiwa, cursos de chochología. O sea, es Ok, nada más, ok. hablan de compuestos, o sea, Ujú. testosterona, boldenona, Vida trembolona, media, ¿no? o sea, todos los compuestos te los recitan y las dosis son de tal a tal
Ujú, y un ciclo de tantas semanas. Y vas a ujú, utilizar esto para el postciclo. Y tal sustancia es ok. más androgénica, tal sustancia es más anabólica, tal sustancia es más noble, tal sustancia es más virilizante en las mujeres, Ujú, tal sustancia te genera más daño en el hígado, o tal sustancia te incrementa más el colesterol LDL. No ujú, pasan de ahí, o sea, la mayoría de ese tipo de cursos no pasan de eso. Claro, entiendo por qué tienen tanta audiencia, porque pues la mayoría de las personas tratan de irse por lo rápido, ¿no? Así como que, oye, pues claro. dime, o sea, dime qué usar y cómo usarlo. Por lo Porque rápido y también por lo, se da mucho esta como que se ve, es un curso, entonces es seguro. O sea, me estoy educando respecto al tema, ¿no? Pero igual se le da exactamente, mucho así eso. como Ajá. que, oye, este que está dando el curso, pues prepara gente, o este que está dando el curso, pues es un atleta de culturismo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Ujú, Entonces debe saber. Y como él o sus asesorados tienen físicos increíbles, entonces él tiene como que esa fórmula mágica que yo quiero tener. Ese es el pensamiento detrás, ¿no? De sí, muchas sí. veces, no digo de todos, pero muchas veces el pensamiento detrás de que yo quiero estar en ese curso porque entonces me van a dar la combinación perfecta para yo entonces estructurar mis propios ciclos de anabólicos esteroides para tener esos mismos resultados. Ujú, ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, en primer lugar, los esteroides anabólicos androgénicos no fueron creados con fines de musculación. ujú, Entonces, empezando por ahí, no existen dosis terapéuticas con fines de musculación. O sea, no ok, hay tal cosa de dosis seguras, no existe tal cosa de rangos de dosis a utilizar, que esta es la dosis mínima, que esta es la dosis máxima. Todo eso ya queda dentro de especulación por el mero hecho de que son dosis suprafisiológicas, más allá de lo que normalmente tienes niveles de esa hormona en sangre, hablando de testosterona, por ejemplo. ujú, Entonces, comenzando por ahí, pues sí es incorrecto el hecho de que en los cursos se entregue de esa manera muchas veces, ¿no? De ujú, que no, pues la dosis mínimas, dosis medias, dosis máximas, y pues cuáles dosis medias si están hablando de dosis suprafisiológicas. O sea, ujú, son dosis no estudiadas con esos fines terapéuticos. ok, sí, sí. La única manera o la única justificación que hay detrás, entonces, son ciertos estudios en los cuales se ha suministrado testosterona a personas y han visto entonces los efectos benéficos, ¿no? Ujú, 600 miligramos de testosterona incrementa la masa muscular tanto por ciento. Y eso en el grupo versus grupo control e incluso el estudio famoso donde los participantes se incrementan sin hacer ejercicio, ¿no? O sea, ah, si claro, el lo de la conoces. testosterona, el que se hizo muy famoso, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, incluso si utilizas testosterona sin hacer ejercicio, incrementas masa muscular, ¿no? Ujú, sí, sí, Bueno, sí. no me voy a meter en esos detalles, pero con esos pocos argumentos de esos pocos estudios y otros estudios observacionales, no de intervención, observacionales, así de que, recopilamos, no sé, la información de 20 fisicoculturistas de alto nivel y Ujú, estas fueron las dosis que utilizaron durante precompetencia. Y entonces ya ok, tienes un rango, ¿no? O sea, obviamente los investigadores te reportan en los artículos, pues ya de manera en una tabla o en un gráfico, el rango en miligramos de la cantidad de sustancia que están utilizando estas personas a las cuales estudiaron observacionalmente, no con ujú, intervención. ok, Y entonces ya las personas que se dedican a dar cursos de farmacología van y agarran esos artículos de aquí, de allá, del otro lado, y nada más por el solo hecho de que son artículos, que son papers, entonces ya lo quieren tomar como que es que en ese paper viene y esas son las dosis que se ok, utilizan. O sea, ujú, no porque vengan un paper quiere decir que son dosis recomendadas. O sea, no porque en el paper te diga que los culturistas de élite utilizan entre 800 a 1500 miligramos, no significa que están recomendando o que es la dosis estudiada para ujú, que se utilicen fisicoculturistas con esa finalidad. Simplemente te está diciendo de que ellos utilizan eso ok, sí, sí. y observan entonces vamos a decir, el resultado, a lo mejor se evalúan parámetros bioquímicos, a lo mejor se evalúan composición corporal o lo que tú quieras, Ujú, pero los investigadores no meten mano ahí. O sea, en esos estudios es meramente observacional. Es ok, recopilar información
y listo. Eso y el que yo vaya y pregunte a los gimnasios Ujú. qué usa fulanito, sutanito y manganito es casi lo mismo. Ok, O sea, sí, es sí. como yo ir, oye, ¿y tú qué usas? No, pues tanto. ¿Y tú qué usas? No, pues tanto y de tantos miligramos. Y voy recopilando mi información y hago mi libretita y digo, Ujú. ah, pues resulta que estos que compiten en el Mister Tal utilizan Ajá. de tantos a tantos miligramos. Ah, entonces yo voy a usar eso. Es lo mismo, nada más que en la investigación científica te lo están entregando en un paper, te lo están entregando con una estructura ya mediante el método científico y te lo Ok, están entregando pues de una manera, vamos a decir, académicamente formal y ok. con alguna estadística, ¿no? De por medio. Ujú. Sí, sí. Entonces, ese es el principal problema que yo veo y que no se dan las bases, que es lo más importante. Ok. O sea, si tú vas a hablar de esteroides anabólicos, no puedes hablar de esteroides anabólicos sin saber en dónde actúan, de Sí, qué, claro. o sea, no sé, en dónde llevan a cabo su acción, en qué receptores, cómo funcionan estos receptores. No, pues que receptores androgénicos, pero estos receptores están únicamente en el músculo esquelético. Ujú. No, pues resulta que están en prácticamente todos o la mayoría de los tejidos del organismo. Ah, entonces quiere decir que esos esteroides anabólicos androgénicos tienen efectos en otros tejidos que tú no quieres que tengan efectos. En el hígado, en el cerebro, no sé, en el cuero cabelludo, Ok. en la piel, Ajá. en cualquier órgano, ¿no? Ajá. Entonces, si no se ven las bases, pues obviamente no se comprende esto y no se va a comprender entonces el riesgo que conlleva tampoco, porque entonces las personas piensan que, o sea, que no tiene el background pues suficiente, que no tiene la educación académica formal detrás y que nada más toma sus cursos, entonces no van a comprender el por qué no son dulces. O Ok, sea, sí, sí, sí. no es como que se puedan utilizar indiscriminadamente, ya, sí, me pongo bonito y ya, no, tienen sus consecuencias y siempre va a haber efectos secundarios. Yo lo que siempre les digo en mis cursos de farmacología, cuando me Ujú. toca dar módulo o mis cursos personales, Ujú. siempre les recalco eso. Sea cual sea la cantidad o la sustancia que utilicen de anabólicos esteroides, siempre habrá efectos secundarios en mayor o menor medida. Puede ser tan insignificante como que te salió una espinilla en la frente y ya, o Ok. puede ser tan grave como que a lo mejor hubo un incremento en el tamaño de la próstata o el corazón. Ok. O sea, pero siempre va a haber un efecto. O que Ujú. la piel se te hizo más grasa y ya, fue todo lo que tuviste. Ah, bueno, pero fue un efecto secundario. Siempre va a haber algún efecto secundario. Sí, O sí. sea, esto está claro. Y las personas muchas veces que entran a los cursos, pues se les dice malamente de que no, hay maneras seguras de utilizarlo. Con dosis bajitas, mira, no pasa nada, utilizas esto para proteger, así, así. Y Ujú. no es cierto, no es cierto. Sí, entonces, Además de que, ujú. de que se habla de dosis y como dices tú te has dado un clavado tal vez en la cuestión de farmacocinética, farmacodinamia. Ujú. Entonces, se hablan de dosis, pero no se habla entonces de las vías de administración, de la Ujú. eficiencia de las vías de administración, la vía oral, la vía intramuscular, vía subcutánea, esto y el otro, cómo es este proceso, la afinidad que tiene cada sustancia, no porque sea anabólico, esteroide androgénico, tiene la misma afinidad por el receptor. Cada molécula de los anabólicos tiene mayor o menor afinidad. Ujú. No se habla entonces de los metabolitos de cada una de las sustancias y qué efectos pudieran tener en el organismo. Ah, la testosterona, mira, convierte a DHT por medio de la enzima tal y la Ujú. DHT resulta que pues tiene mayor afinidad en tejidos que Ujú. pueden virilizar a una mujer, ¿no? O que Ok. pueden generar alopecia en el hombre, caída del cabello, o que puede incrementar la producción de sebo en las glándulas sebáceas. O sea, Ok. no se habla de cuestiones básicas, nada más se habla de dosis y la estructura del ciclo y si acaso algunos efectos secundarios, así como que, pues te puede generar esto, esto y esto, pero al final es como que, pero si utilizas poquito, puede ser que no pase nada. Ese Sí, es el claro. problema. O a veces igual se vende va a pasar esto, pero tómate esto para que no te pase o para que vayas, como que Ajá, el famoso, famoso tamoxifeno, protector, ajá, o ajá. el protector, que no me acuerdo cómo se, Malamente llamado protector, sí, sí, porque, sí, o sea, claro. Y no me acuerdo muy no, bien, tiene un nombre muy, que es en pastillitas, no recuerdo cómo se llama, pero ¿para qué? ¿Para para qué? el protector hepático, que siempre es como que no, Ah, tu protector.
Se me fue el nombre también, Silimarina creo que es. la silimarina. Ajá. Bueno, es que se Silimarina. utilizan varios, Ajá. silimarina, antes se utilizaba mucho cholal y un Ajá, montón de... ándale. Sí, sí, sí. No, creo que está completamente bien platicar respecto a esos temas desde una perspectiva muchísimo más amplia y desde sabiendo qué es lo que es, sabiendo qué es en lo que te vas a meter, sabiendo como que todo esto Sí, respecto a los fármacos. Y creo que es muy importante darle esta visibilidad porque es algo que está y creo que siempre va a estar. Y siempre digo, creo que ahí cuando nos vamos a los gimnasios es común ver a una persona vendiendo fármacos, a las personas que van llegando. Lamentablemente es algo que existe y es algo que pues yo creo lamentablemente puede persistir. Entonces creo que vender un poquito, perdón, vender, comunicar un poquito de realmente el background detrás de todo esto, de la farmacología, de lo que realmente surge, de todo lo grande que conlleva, porque a mí se me hace súper complejo la farmacología, creo claro, que es un campo muy, muy amplio, demasiado. claro que sí. Entonces, creo que sí, como que resumir mucho a eso. Digo, a mí me pasaba, y ahora te comento rápidamente que la cuestión es de que a veces me gustaba ver la malla curricular y que veía y decía farmacología. Yo decía, ah, no, seguramente me van a enseñar algo de eso, ¿sabes? O sea, algo de Sí, cómo se sí. usar esto, así. Y Y cuando entras nada. es nada que ver, o sea, nada más son Sí, golpes no, de no, no. cabeza respecto a justamente eso, qué receptores, qué todo esto y que lo demás. Sí. Entonces creo que ahí está muy bien respecto a ampliar ese tema, ¿no? Creo que es Sí, muy claro que interesante. sí. Ujú, sí, sí. También o sea, remontándome nuevamente a cuestiones básicas, se habla mucho de, o sea, aparte de esteroides anabólicos, de algunos fármacos que son para evitar efectos secundarios, ¿no? Y ahí entra que tamoxifeno, anastrozol, letrozol, Ujú, finasteride, sí, sí. cabergolina, o sea, Ah, ok, esos sí. fármacos que son para contrarrestar ciertos efectos negativos, Ujú, pero también el hecho de que no les den bases y que no sepan las personas o que no quede muy claro o incluso el mismo ponente que no lo tenga muy claro qué es un efecto agonista, antagonista, cuáles son los tipos de antagonismo, antagonismo competitivo, no competitivo. ujú, El no tener esas bases entonces genera que las personas a veces utilicen de una manera incorrecta esos ujú. fármacos que se supone son para proteger, entre comillas, ¿no? De efectos secundarios. Te Ajá, doy un ejemplo, ¿no? sí, sí. Pues a mí me dijeron en tal curso que si hay ginecomastia, tenemos de opción tamoxifeno y anastrozol. Ujú, Pues yo voy a usar anastrozol. Meten anastrozol, bajan los estrógenos prácticamente a cero, ujú, vienen problemas de líbido, vienen problemas de perfil de lípidos, eh, la misma baja en la producción de estrógenos merma tal vez en la regeneración del músculo, en la recuperación, ok. y posiblemente esto vaya a terminar generando mayor daño al final en el eje hormonal, ¿no? Al Ujú, finalizar el uso de sí, sí. anabólicos esteroides. ¿Todo por qué? Porque ni siquiera se ponen a razonar de que, ok, sí, me baja los efectos secundarios de los estrógenos, este fármaco, pero resulta que este fármaco anastrozol no me está inhibiendo la acción del estrógeno en su receptor, me está bajando totalmente los estrógenos porque es por medio de la disminución de la enzima que convierte de la aromatasa, de la enzima Ujú, que sí, sí. convierte testosterona a estrógeno. Ujú, Entonces, si no tengo aromatasa, pues no produzco estrógeno, ¿verdad? ok. Mejor, si hubiera utilizado tamoxifeno, bueno, bloqueas directamente de una manera antagónica receptores a estrógeno y Ajá. no bajas los estrógenos a cero y no Ujú, tienes estos efectos secundarios de joder el perfil lipídico, joder la función sexual y joderte más el eje hormonal. ujú. Todo porque se quiere ver de una manera muy generalizada y muy simple y no se ven entonces las bases que te ayudan. Las bases siempre te van a ayudar a eso, a tomar Sí. mejores decisiones, a razonar mejor las cosas y a aplicar mejor el conocimiento ante diversos contextos. Sí, totalmente. Creo que aquí, por ejemplo, el hecho de justamente, ¿no? Que te den el paquete de que tamoxifeno y el que mencionaste que era ¿cuál fue el que mencionó? Anastasol, perdón. Empaquetarlos como que son el mismo fármaco o como que su importancia es ginecomastia. Ginecomastia, cualquiera. Ok, creo que desde ahí como que igual partir respecto a desglosar realmente el efecto secundario o cómo es que actúa cada fármaco es de vital importancia, ¿no? Por justamente lo que mencionas, o sea, entender en qué momentos pueden ser útiles, en qué momentos no, en los contextos y todo lo demás, creo que es algo que realmente es muy interesante respecto a todos estos temas en cuestiones pues muy
pocas veces he estudiado a profundidad en todo este tipo de cursos y lamentablemente no sé, digo, no tengo ninguna estadística que me confirme esto, pero me atrevería a decir que son cursos que se venden muy bien. O sea, son cursos que por lo Sí. regular son muy recurrentes, que, No, venden ajá, mucho porque es como el morbo. O sea, claro, es es como como ese amarillismo, así como que, oh, me van sí, a dar ahí la fórmula mágica. No, no existe. totalmente. No, y escuchar a tu culturista favorito decir, me va a platicar qué es lo que él usa, me va a platicar esto, o sea, genera un morbo brutal, ¿no? Mira, yo, o sea, siendo sincero, todos hemos, yo creo que caído ahí, incluso yo. Sí, O sí, sea, sí. yo en su momento, digo, actualmente no, pero Ujú. en su momento, años atrás, llegué a tomar algunos seminarios de culturistas de renombre, Sí, sí, en sí. los cuales hablaban un poco de farmacología, yo pensando en que pues me iban a Sí, dar sí, esas sí. bases o no sé, algo que realmente yo le sacara provecho. Y pues me daba cuenta de que realmente no, o sea, simplemente te cuentan desde una perspectiva de experiencia que está bien, pero Ujú. la experiencia individual no te va a dar las herramientas para entonces aplicarlo en el resto de la población. Sí, en entender las herramientas que tiene cada persona, o tus Ah, propias herramientas, ¿no? y entonces ya cuando comienzas a comprender que también el factor de la genética influye mucho, Ujú. pues te das cuenta que, ok, tal vez no es tanto el ciclo de esteroides que utiliza fulanito, Ujú. es que tiene muy buena genética, es un muy buen respondedor a los anabólicos esteroides y a él le basta con eso que utiliza para Sí, sí, estar sí. así de impresionante. Pero eso que él utiliza en una persona que tiene una mala genética respecto a términos musculares y Ujú. respecto a la respuesta de anabólicos esteroides, pues no va a tener la misma respuesta. Aunque utilice lo mismo que utiliza el X Mister Olimpia o X Mister México, ¿no? Sí, 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 no, totalmente. Y creo que ahí en esa parte totalmente a mí igual me llegó a pasar eso, o sea, pagar un taller o un curso en donde te explicaban esto. Yo creo que pagué uno respecto a que hablaban un poco de la puesta a punto, o sea, de qué hacer, o Correcto. sea, cómo llegar a eso, ¿sabes? Entonces, lo mismo, o sea, te das cuenta que pues no, que es, o sea, recaban su información de ellos mismos, la exponen y te dicen, si pasa esto, haz esto, y si pasa, o sea, es muy interesante, ¿no? Cómo te metes respecto a todos estos ámbitos de la ciencia, ámbitos un poquito más densos, y es muy impresionante cómo se deja esa holgadez, por decirlo así, respecto a Claro. qué puede pasar, o sea, respecto a, ok, esto puede ser lo que muy probablemente respondas mejor, o muy probablemente puedes irte por esto, te das cuenta que existe una holgadez muy interesante respecto a eso, y Sí. ahí es donde entra mucho tu juicio respecto a la experiencia que lleves en cierto campo, en cierta área, con ciertas personas, y cómo cuando tal vez no hay tanta ciencia detrás, no hay tanto respecto a investigación, estadística respecto a ciertos datos, muchas veces caemos caen en ser severos, o sea, en decir, pasa esto, si pasa esto, pues mira, se aumenta esto, aumenta fármaco de esto, o sea, como que, no sé, yo creo que se debe mucho a igual, a lo mismo, o sea, no tener como que todo la expectativa, en este caso, las bases, yo considero que aquí las bases Claro. juegan el papel fundamental. Sí, de hecho, te digo, en los cursos que imparto de farmacología, Ajá, les hablo, prácticamente les hablo de todo y muy poco de dosis. Sí, dosis, ok, ajá. pero es en lo que menos me centro, sobre todo en los últimos que di en un módulo de farmacología de una universidad que me invitaron. Eh, Ahí sí me propuse, yo dije, voy a hablarles de farmacología real, o sea, lo que implica la farmacología, aplicado obviamente a la farmacología de esteroides anabólicos o de PETs en general. Ujú. Y al final, tal vez, algo de dosis. Y les voy a decir por qué al final y por qué no es tan importante hablar de dosis. Y es Ujú. precisamente el fundamento que te estaba dando al inicio, ¿no? De que simple y sencillamente no hay dosis con esos fines. Entonces, ¿para qué centrarte totalmente en dosis si ni siquiera se hicieron con fines de musculación los esteroides y no hay dosis terapéuticas con tales finalidades? No, totalmente. Creo que es un campo muy interesante y como decimos, ¿no? Es muy amplio en cuanto a la cuestión de farmacología y creo que ahí, por ejemplo, tú le pones más ímpetu, más interés a las bases, ¿no? O sea, en entender las bases. O sea, creo que una vez entendidas las bases, ya puedes respecto a eso llegar a conclusiones interesantes o sobre todo
generarte esa espinita de investigar más a fondo. Y creo que ahí es donde puedes realmente generar ese conocimiento de valor y todo lo demás respecto a esos temas, Y ¿no? las bases son muy importantes, o sea, en todo, no solamente hablando de Sí, sí, farmacología, sí, claro. en entrenamiento, en nutrición, en suplementación, y muchas veces, o sea, incluso pues mismos colegas profesionistas hacen un poquito de menos la importancia de las bases. O sea, yo a veces digo, bueno, hay mucho paper y poca base. O sea, Ujú, es mucho leer conclusiones, mucho leer ya lo digerido, lo escupido para que ahora le aplica esto, ujú, pero pocas bases. Y si hay ok, pocas bases, entonces la capacidad que tú tienes de razonamiento o de ver esta panorámica más grande de diferentes ujú, contextos, pues se reduce, ¿no? sí, claro. Obviamente, porque pues si no tienes ese background, ¿cómo vas a escarbar dentro de ti para analizar, digamos, lo que vas a ejecutar ya en la práctica? No, totalmente. Creo que ahí la interpretación va jugando un papel muy interesante respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, mencionando lo de los papers, si te quedas con la conclusión o realmente no tienes como que la base respecto a la temática que se está tocando, pues te vas a quedar con el contexto que te delimita el estudio. Y ese Exactamente. contexto, pues de nada va a funcionar si tú tienes clientes o tienes personas que llevas y que cada persona tiene un contexto bien distinto, no vas a poder Claro, extrapolar esa información a cada uno de ellos, ¿no? Y a medida que claro, conoces las bases, pues tienes como que digamos que esa transición de la información respecto claro. a lo demás, ¿no? Y la filtración, digo, a mí me gusta mucho hacer como que esta, no sé si analogía es un nombre correcto de decirlo, pero yo veo a la ciencia, a los papers, a todo eso, como que yo siento que ahí la información está virgen, la información está completamente virgen. Ujú. Ahora, aquí depende mucho de quién entra, se entra la información y ya la interpreta. Entonces, considero que aquí vale mucho la interpretación o es muy interesante escuchar tal vez las opiniones o perspectivas de personas del medio que tú sepas que tienen una interpretación vasta del tema, ¿no? A única y Claro. sencillamente entrar tú mismo e interpretar lo que no estoy diciendo que esté mal para nada, ¿no? Creo que ahí va mucho en cuestiones de que la práctica sea el maestro, pero también entender las cuestiones pues del tiempo, de que si tú no estás Sí, dedicado a 100% a entender, a comprender un estudio, exactamente. pues tu interpretación no va a ser muy similar a la que podría darte Sí. una persona dedicada a esto, ¿no? O sea, incluso ahora mencionándote sobre algunos podcasts que he visto de ustedes de Gym Rats, Algo así, cuando ¿no? están tocando el tema Dani, Fer y tú, Ujú. si te das cuenta, cuando, por ejemplo, Dani hace sus podcasts con los invitados que tiene de investigadores de renombre, Sí, sí, sí. la mayoría de ellos, cuando les hacen preguntas, no te contestan en términos absolutos Sí, 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 y totalmente. tratan ellos siempre como de decirte, mira, pues, ok, o sea, a pesar de que es de ellos la investigación que le están cuestionando, tal vez, o sea, tal vez le están preguntando a, no sé, a fulanito de su propio paper, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y ese investigador está respondiendo en ese momento, mira, pues sí encontramos eso, pero probablemente pueda suceder de otra manera ante diferentes contextos, ¿no? Sí, 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 claro. Claro, no todo ese raciocinio te lo va a plasmar el investigador en el paper, porque el paper no es con la finalidad de discutirlo de una manera coloquial o entre amigos o entre colegas, sino que Ujú. es con una finalidad más académica, más formal y para la revisión de pares, ¿no? Entre otros científicos. O sea, Ujú. tiene que ser algo más objetivo y concreto, más puntual. Ok. Pero Ujú. entonces cuando hablas con esos investigadores, como en el caso de Daniel, que ha hecho muy buen trabajo al estar invitando a personas pues directamente que hacen esa investigación, te Ujú. das cuenta precisamente de cómo piensan. Sí, Entonces, totalmente. o sea, incluso tú puedes ver a muchas personas del medio a nivel nacional que son muy buenos, o sea, son una pistola en el medio, ¿no? Ujú. Entrenamiento o nutrición y son super evidence-based, Ujú. pero resulta que a veces son un poquito más cuadrados que los mismos investigadores. Sí, O sea, los totalmente. mismos investigadores son como que más abiertos a las posibilidades, a decir, sí, pues, o sea, sí se encontró esto, pero la ciencia no te está hablando en términos absolutos, ni mucho menos, ¿no? O Sí, sea, claro. es como términos de probabilidades. Me gustó mucho un reel que vi de Helms que te decía precisamente eso, ¿no? Que la ciencia te habla en Ah, sí, términos sí. de probabilidades Ujú. Sí, sí. y te lo habla en un contexto específico, no te lo generaliza tampoco. Ujú. Sí, sí, totalmente.
Y creo que aquí igual vale O sea, mucho. es Ajá, como la visión, es la visión que tú puedes tener o la interpretación que tú puedes tener como un profesionista, sí, sí, sí. no es lo mismo a la interpretación que tú puedes tener como investigador. Sí, O sea, totalmente. son dos visiones distintas. De hecho, a lo mejor es algo tonto lo que voy a decir, pero vi un fragmento de video en Facebook hace unas semanas. Ujú, Me parece que era como uno de estos concursos de La Voz México o algo así. ajá, Estaba Daddy Yankee y Pedro Fernández en la silla, ¿no? ujú, Y creo que Daddy Yankee mencionó algo así de que no, que nosotros podemos trabajar con ranchero o algo así, ¿no? ujú, Algo por el estilo. Y entonces en ese momento Pedro Fernández le dice, oye, pero tú, ¿desde cuándo tú haces música ranchera? O sea, pues ujú, tú eres reggaetonero, ¿no? O sea, ¿tú de qué estás hablando de rancheras? Y yo soy el de las rancheras. Entonces Daddy Yankee le dice, oye, es que tú lo estás viendo a lo mejor como cantante, no como productor. ok, sí, sí, Y totalmente. Daddy Yankee lo estaba viendo como productor ya, ¿no? Sí, Como sí, que, ok, sí. pues yo te puedo producir a ti que vas a cantar ranchero. Yo soy reggaetonero, pero tú cantas ranchero. Acá es Sí, una analogía igual. Es como que el científico obviamente va a tener una visión distinta a la ciencia, a lo que tiene la mayoría de la población o incluso lo que tiene de interpretación la mayoría de los profesionistas, precisamente porque están inmersos en ese medio y se sabe que la investigación científica no es perfecta. La investigación científica la hacen humanos, personas como tú, como yo, y ujú, como todas personas hay errores. sí, claro. Y la Ujú, investigación científica en los papers, antes de ser publicada, es revisada por pares, o sea, por científicos hacen investigación y lo mandan a revisión con otros científicos. Y ujú, ellos son los encargados entonces de ver pues posibles errores, algunas observaciones, ujú, correcciones. ok, Aún así se pasan muchas cosas. O ok, sea, y te lo digo porque desde maestría hasta ahorita doctorado, te digo, cada semana es el pan de cada semana, seminario de investigación, donde analizamos a profundidad un artículo y lo presentamos y discutimos. ujú, Y encontramos seguidísimo, pero así, seguidísimo, errores, pero errores en la metodología. Y dices tú, ok, ¿cómo pudo haber pasado este error? Y en una revista de alto impacto y de renombre y ok, autores, o sea, grupos de investigación grandes, y dices tú, ¿cómo? O sea, se le pasó a los investigadores, se le ujú, pasó a la revisión de pares y se le pasó a la revisión final antes de publicar. Y ahí está publicado el artículo. Y tiene ok, errores en la metodología que influyeron en los resultados, entonces, ok, de ese artículo. ujú, Pero es entonces donde tú ya aplicas el criterio. Dices, bueno, es que, ok, la ciencia está hecha por humanos, hay errores, sí, y totalmente. entonces hay que comprenderlo. Hay Sí, que comprenderlo y entonces ver que la ciencia no te habla de verdades absolutas, te habla tal vez de una realidad actual que se acerca tal vez a lo más posible a la verdad, ¿no? Pero nunca llegamos a la verdad. sí, creo que esa cuestión de la búsqueda, ¿no? De llegar como que de estar un poquito más cerca a la verdad y a las cuestiones afines que se hacen en la investigación científica es algo muy, muy, muy denso en cuestiones y al mismo tiempo muy holgado. Digo, la otra vez igual que platicamos ahí en el podcast con Dani, igual lo mencionábamos, dices, es diferente quieras o no, subir reels, subir historias hablando de ciertos temas, subir TikToks hablando de ciertos temas, a abrir un podcast, a abrir un Zoom y hacerlo en tiempo real y exponer el tema. O sea, es muy difícil hablarlo en tiempo real. Entonces, Sí, ahí porque ahí no hay nada. O sea, ahí realmente podemos hablar respecto al entendimiento del tema, hacia realmente irnos por ciertos subtemas, lo demás. Entonces, pues sí, totalmente. Creo que ahí es donde realmente te das cuenta y muchas veces se tiene esta perspectiva de la ciencia es, seguramente son personas en su laboratorio con batas que son muy duras en sus aseveraciones y es esto y esto y esto. Y y te das no. cuenta que no, que son personas que, bueno, en este caso incluso de las ciencias del ejercicio, hablando, no sé, de Helms, lo demás, son Sí, sí, personas que sí. cargan pesas, o sea, que les gusta ir al gimnasio y que muchos dicen, es que el ímpetu es eso, me gusta entrenar. Y después de ahí ya se basa en cuestiones de la investigación. Y sí, me he aventado varias pláticas, y sí, totalmente, o sea, realmente la holgadez con la que la platican, como que una charla un poquito más relajada es muy brutal. Creo que es algo muy, Claro. muy bonito respecto a que podemos rescatar de ahí. Entonces, pues bueno, mi buen Kevin, igual para ya no quitarte mucho tiempo, hermano, porque ya nos extendimos bastantito No, respecto a esto. Pues nada, antes de irnos, pues platícanos un poquito. Creo que estás ahorita, estás dando un curso, si no mal recuerdo, respecto a hipertrofia. sí, sí, Platícanos un poquito de eso.
Ok, es un curso que oferto personalmente. Es Ajá, curso de especialista en fisiología muscular y entrenamiento para hipertrofia. ok, Digamos, de manera general, es un curso en el cual el objetivo es ver el músculo esquelético desde las cuestiones moleculares ujú, hasta ya pasar a la parte práctica de las bases del entrenamiento y la programación del entrenamiento. Es decir, terminar de unir ujú. desde las bases fisiológicas hasta ya lo aplicativo. Ok, perfecto. Pues Sí, nada, creo que ahí para quien le interese y para quien quiera meterse en respecto más un poquillo a esos temas, vayas a darte la vuelta por la cuenta del buen Kevin. Voy a dejarle claro, claro. aquí su link en la descripción del video. Pues nada, Kevin, si no tienes nada más que agregar, creo que aquí cerraríamos este episodio. ¿Algo más que agregar? Eh, pues mira, agregar, siempre hay mucho que agregar. La charla está, ha Totalmente, estado sí, muy sí. buena, Sí, sí, sí. pero bueno, espero que haya otra ocasión para seguir platicando de más temas, ¿no? Ahora sí que Totalmente. quedaron varias cosas que pudiéramos hablar respecto a nutrición, entrenamiento, suplementación y demás. Totalmente. Creo que Pero ahí, muy sí, sí. contento, la verdad, te agradezco mucho el espacio, el tiempo también a ti. El tiempo es igual de valioso para todos y gracias por la invitación. No, carnal, muchísimas gracias. Un honor para mí platicar contigo. Realmente disfruté demasiado la plática. No sentí que hayan sido, yo creo que fueron 2 horas, ¿eh? 2 horas, Sí, tal yo vez creo un que sí, poquito más. fueron 2 horas. Entonces las Pero disfruté estuvo muy muchísimo. ameno. Estuvo bastante ameno, digo. Fue una plática un poquito, nos fuimos ahí por varios temillas y lo demás. Así que pues nada, si de una vez aquí queda palabrado ahí para una segunda plática, ya tal vez de un Un tema un gusto. poquito más certero o incluso igual de ese tipo de cosas. Creo que es muy interesante, digo, hablar respecto a todo esto. Sí, Es algo que nos gusta y pues nada, una vez más, muchísimas gracias por todo. Y pues bueno, vamos a dejar aquí el episodio de esta semana, de este Platicando. Un gustazo, mi buen Kevin. Y nada, quien gracias. esté en Igualmente. Spotify, pues dense una vuelta por ahí por YouTube. Quien esté en YouTube, pues dense una vuelta por Spotify. Voy a dejar aquí en YouTube el link a la cuenta de Instagram de Kevin. ¿Es la única red social que tienes ahorita, verdad, Kevin? ¿O por qué otra Instagram medio y te pueden Facebook. contactar? Ah, igual tu Facebook. Ajá. Ok, bueno, entonces igual dejo tu Facebook aquí abajo para quien quiera contactar contigo. Nada, para seguirlo, sube contenido muy interesante. Repito, hay quien quiera asesorarse con Kevin respecto a los pros igual que tiene, realmente valen muchísimo la pena. Es 100% recomendado. Y pues nada, creo que aquí vamos a dejar el episodio de esta semana. Nos vemos a la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Ángel. Bye bye.